BKF, comprometidos con el crecimiento empresarial. Bueno, muy buenos días para todos. Tengan un fraternal saludo a todos nuestros invitados especiales, clientes nuestros e invitados especiales y a todos los miembros de nuestro staff de BKF y Outsourcing Empresarial. Gracias por atender esta invitación de otro ciclo de los que estamos presentando en BKF de las conferencias y temas de interés corporativos para el sector empresarial. Hoy nos va a acompañar un gran amigo y socio, consultor nuestro, el doctor Luis Miguel Merino, es abogado con amplia experiencia en áreas de derecho laboral, individual y colectivo, seguridad social, procesos ante la UGPP, derecho migratorio, derecho de seguros y específicamente en el área de litigio y asesoría al sector privado y conferencias. Ha sido conferencista a nivel pues, nacional en asuntos de UGPP y derecho laboral. Vamos a tratar un tema muy importante y que yo siempre pues le he llamado la UGPP. Para mí ha sido el terror de las empresas porque igualmente ustedes saben la forma como a veces ha actuado la UGPP ante el sector empresarial. No avisa, se presenta con requerimientos de última hora, a veces es inconsecuente con la forma como el empresario contesta, o sea que básicamente, ¿qué es lo que queremos hoy con la conferencia del Miguel Merino? Es actualizar todo el tema que tiene que ver con novedades de tipo de actividades fiscales que tienen que ver con la UGPP. Y eso es lo que nosotros vamos a estar teniendo actualización con el doctor Luis Miguel Merino. Así que, mi estimado doctor Luis Miguel, bienvenido y es toda suya la conferencia. Muchas gracias, doctor Humberto. La verdad es un placer para mí estar nuevamente con ustedes a través de las pantallas de BKF y, por supuesto, acompañarlos en estos eventos y en estos webinars referentes a temas empresariales, temas relevantes acerca de asuntos empresariales que, por supuesto, aquejan a las organizaciones y pues dan posibilidades de mejora y adicionalmente a eso de protección de la organización en materia económica y, por supuesto, en materia de seguridad social y asuntos laborales empresariales. Entonces, para mí es un placer estar con ustedes, estar con los clientes de BKF, con los amigos de BKF y también los invitados especiales. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del tema de la UGPP, las novedades frente al proceso de fiscalización que realiza la UGPP, también llamado proceso de determinación. Es un proceso bastante riguroso, es un proceso además que pues tiene unas etapas muy bien definidas dentro de la norma. Entonces, la idea es que veamos un poco algunas novedades que ha habido desde el año 2020 hacia acá, que por supuesto han sido años bastante atípicos, teniendo en cuenta la pandemia y teniendo en cuenta paro nacional y una serie, digamos, de eventos bastante complejos en nuestro país y a nivel global, que pues supone que la UGPP haya estado bastante ocupada, bastante, diría yo, como adormecida en su proceso de fiscalización y que está retomando este año. De hecho, pues conversando con el doctor Humberto previo a este evento, pues vemos que a nuestras organizaciones llegan cada vez más y con más frecuencia este año requerimientos por parte de la UGPP, ya sea acciones persuasivas, que vamos a ver en qué consisten estas acciones persuasivas, como requerimientos de información, que es la primera etapa del proceso de fiscalización. Pero Entonces, Luis Miguel, esta, no solamente Luis Miguel para sector de empresarial, sino también para personas naturales, ¿no? Que obviamente nos vemos cómo a personas naturales les llegan estos requerimientos y con mayor razón, pues a veces no saben qué hacer y se vuelve esa absolutamente. situación. Bueno, adelante. Absolutamente, sí, absolutamente, doctor. Esa apreciación es muy importante. De hecho, van a ver que la charla está dividida en tres etapas y justamente lo que dice el doctor Humberto y nos recuerda muy bien el tema de las personas naturales, ya sea por su actividad como trabajador independiente o ya sea, y aquí es donde viene un tema bien interesante, para los fundadores o los accionistas de las organizaciones, pues en calidad de rentistas de capital, producto de la llegada o mejor dicho, del recibo de los dividendos. Entonces allí vamos a ver que a pesar de que no tengamos actividades como trabajadores independientes a través de la prestación de servicios, pues definitivamente si recibimos honorarios o si recibimos dividendos, ya sea por junta directiva o por el hecho de ser accionistas de una sociedad comercial, pues vamos a ser sujetos de pago al sistema de la seguridad social en calidad de trabajador independiente o rentista de capital.
Entonces vamos a ver también ese punto que conecta muy bien con el mundo empresarial y que evidentemente es de mucho cuidado para las diferentes áreas, ¿sí? Entonces, quiero arrancar un poco diciéndoles que esta charla está dirigida, por supuesto, al sector empresarial, puntualmente a las áreas administrativas, a los gerentes generales, a las gerencias financieras, a las áreas contables, a las áreas jurídicas también, y por supuesto a las áreas de talento humano y de nómina. Todo lo que tiene que ver con UGPP o con la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, que eso es lo que traduce la sigla UGPP, pues tiene que ver con estas áreas de las compañías. Y es importante que haya una comunión o que haya una buena comunicación entre las diferentes áreas de la compañía cuando se trata de asuntos que tienen que ver con la UGPP. Y ustedes van a ver que dentro del proceso de fiscalización definitivamente pues nos obliga a trabajar de manera conjunta en las organizaciones, ¿sí? Al igual que con los asesores externos, que es fundamental trabajar de la mano con los asesores externos, ya sea para prevenir o para atender un requerimiento de la UGPP. ¿Listo? Entonces, habiendo hecho esta primera introducción, quisiera comenzar y ya entrando en materia, hablando un poquito acerca de la unidad de gestión de pensiones y parafiscales, y ya vamos a pasar a la presentación con las diapositivas que hemos preparado especialmente para ustedes en esta charla. Lo primero que hay que decir es que la UGPP es una unidad que nace en el año 2007, producto de una necesidad del Estado colombiano de recuperar o recaudar, y sobre todo recuperar sería la palabra, los aportes al sistema de la seguridad social dejados de realizar por parte, sobre todo, de los trabajadores independientes. O sea, donde se ha notado que hay un hueco, digamos, un problema fiscal desde el punto de vista de los recursos para efectos de subsidiar las pensiones o subsidiar los retiros programados que ocurre, por ejemplo, en las diferentes fondos de pensiones, ya sea con la pensión de garantía mínima o en últimas con una pensión a través de los programas de retiro o en últimas renta vitalicia, pues justamente está que se deben hacer aportes. Entonces, justamente uno de los temas que se notó en el año 2007 es que había alrededor de 16 billones de pesos con B de Bogotá, 16 billones de pesos faltantes dentro de los cálculos que hacía el gobierno para efectos de subsidiar las pensiones. Eso quiere decir que más o menos un 40% de los colombianos solamente cotiza al sistema de la seguridad social a través del empleo que tiene, ¿sí? Y muchas veces sus empleadores, lastimosamente, pues hacen pagos inexactos, ya sea por los pactos de exclusión salarial, que vamos a revisar ese tema con mucho detenimiento, artículos 127, 128 del Código Sustantivo del Trabajo, y las estipulaciones, por ejemplo, como bonificaciones, pagos por concepto de gratificación, primas extralegales, bueno, una serie de conceptos de nómina y pagos laborales que tienen el condimento de ser o no salariales o salariales. Entonces, pues en esa determinación justamente se genera la inexactitud, o pues supuestamente la OGPP encuentra esas inexactitudes. Entonces, eso generó un hueco más o menos de unos 16 billones de pesos. Eso quiere decir que el reto para la UGPP es enorme, ¿sí? Entonces, en el 2007 nace la UGPP para efectos única y exclusivamente de administrar las pensiones de las entidades del Estado que fueran extintas. Por ejemplo, Ferrocarril del Pacífico, RTV, o sea, una serie de empresas estatales que, digamos, se extinguieron y por lo tanto las pensiones de esos pensionados que se pensionaban a través de la organización tenían que ser administradas por alguien. Por lo tanto, se crea la UGPP. Ahora, al tener un grupo absolutamente experto en temas de pensiones, pues se aprovecha esa unidad de gestión de pensiones y parafiscales para darle ese tinte justamente de fiscalizador. Y esto ocurre en el año 2012, más o menos para el gobierno, para que ustedes se hagan una idea, desde el punto de vista legislativo y del gobierno que estaba en ese momento, el gobierno de turno era el de Juan Manuel Santos. En ese momento, digamos que se percibió esa necesidad en la Comisión Séptima del Senado y en todas las, digamos, cámaras de representantes y demás, se gestionó esta normatividad para efectos de darle posibilidades de fiscalización a la UGPP. Entonces, como para efectos de entrar un poco ya de asimilar mejor qué es la UGPP, pues la UGPP, si me permiten la analogía, es como la DIAN de la seguridad social, ¿sí? O sea, la UGPP lo que hace es fiscalizar a las organizaciones y adicionalmente a eso paga pensiones. Pero yo creo que la actividad de fiscalización sí que ha sido relevante, sobre todo por la cantidad de sanciones que ha impuesto, ¿sí? Entonces, esa fase o esa faceta de la UGPP empieza a marcar una diferencia, sobre todo porque en algún momento las pensiones que se están pagando por parte del Estado se van a acabar, ¿sí? Cuando terminen sus beneficiarios,
de las personas que se pensionaron a través de las empresas estatales, pues se termina esa función y entonces va a quedar la función sobre todo de fiscalización. Entonces, esa es la que nos va a ocupar en esta charla. Y realmente sí hay una serie de novedades, sí hay una serie de cambios frente a las formas que tiene la UGPP de acercarse a las organizaciones a solicitar información o a fiscalizar, ¿sí? Entonces, allí es donde creo yo que podemos tener una muy buena conversación y van a ver ustedes que hay normas y hay regulación bastante reciente del 2021 al 2022, tanto para empresas como para personas naturales, es decir, para trabajadores independientes, comerciantes o personas que realizan alguna actividad incluso doble, que tienen un trabajo y que al mismo tiempo tienen un contrato de prestación de servicios o tienen un negocio aparte. ¿Listo? Entonces van a ver que allí hay una serie de condimentos bien interesantes. Entonces, habiendo ya entrado en materia, habiendo explicado un poco de qué se trata esto de la UGPP, justamente su nacimiento, después su modificación para efectos de la fiscalización, pues ya podemos entrar más en materia y entrar ya a revisar esas novedades de las que tanto les he venido hablando frente al proceso de fiscalización, ¿vale? Entonces, permítanme, yo les comparto la pantalla y vamos conversando acerca de este tema. Por supuesto, si tienen preguntas, por favor, si quieren, podemos hacer una dinámica de, yo voy agotando temas y abrimos como el espaciecito en cada tema para que ustedes, si así lo desean, hagan preguntas. La verdad es que es mucho más dinámico cuando hay preguntas, ya que, pues finalmente, si ustedes vienen a charlas para encontrar algunas respuestas frente a temas puntuales. De pronto, si hay alguna compañía que, pues guardando absolutamente la confidencialidad, quiera contar un poquito su experiencia, pues sería muy interesante para efectos de enriquecer la charla, ¿vale? Van a ver también que los procesos de fiscalización que se hicieron para el año 2012, 2014, sobre todo 2014, que fueron las primeras empresas que fueron requeridas por parte de la UGPP, son muy diferentes a los procesos que se hacen hoy en día por parte de la misma entidad, ¿sí? De hecho, han afilado el hacha, como dicen justamente en la unidad de gestión de pensiones y parafiscales, han afilado el hacha y afortunadamente creo yo, esto sí hace parte de un poco los beneficios que tenemos, en este caso los empresarios frente a este proceso, es que al menos ya es más claro qué le solicitan a uno en el proceso de fiscalización, sobre todo en el arranque. Ya vamos a ver esa partecita. ¿Listo? Entonces, bueno, algunas novedades del proceso de fiscalización y empresas y trabajadores independientes. Entonces, este es el temario que vamos a agotar más o menos en una horita, ¿cierto? Una hora y 15 minutos más o menos. Novedades del proceso de determinación o llamado, también llamado fiscalización. Vamos a ver unos aspectos a tener en cuenta en el proceso de fiscalización de las empresas, o sea, puntualmente las organizaciones, las empresas, ¿sí? Que es diferente a los procesos que viven los independientes, y vamos a ver también los puntos clave de la fiscalización de los trabajadores independientes. ¿Listo? Entonces, así vamos a dividir nuestra charla. Obviamente, en algún momento se confunden o se relacionan, ¿cierto? Se sobreponen calidades de alguna persona en particular. El caso, digamos, más común es el caso de médicos o el caso de las personas que tienen acciones en alguna organización y además de eso tienen profesiones liberales como los abogados o como por ejemplo los contadores o digamos personas que tienen alguna actividad liberal. ¿Listo? Entonces, pues ya hablábamos un poquito de esto, ¿cierto? Ya agotábamos un poquito esta pregunta, pero vale la pena de todas maneras formularla y además de eso traer, digamos, como una relación de qué es, cómo se define, digamos, la UGPP propiamente. Esto es sacado, digamos, o tomado de lo que la misma UGPP se define, ¿sí? Entonces, como pueden ver, la UGPP se define como una unidad de gestión de pensiones y contribuciones parafiscales, ¿cierto? De hecho, hay un tema con los términos, con el vocabulario que utiliza la UGPP, y es que cuando ustedes le hablan de parafiscalidad, en materia de UGPP, realmente les están hablando de aportes al sistema de la seguridad social, incluidos los parafiscales, ¿sí? Los que contenemos como parafiscales, que son aportes a caja de compensación, SENA e ICBF, ¿sí? Entonces, cuando en el lenguaje de la UGPP nos hablen o nos mencionen parafiscales, realmente nos están hablando de aportes al sistema de la seguridad social, entendido el sistema integrado o el sistema integral, como puede ser el subsistema de riesgos laborales, que es administrado por las ARLs, que son aseguradoras, las EPS, que en última son también aseguradoras, son entidades promotoras de salud, y por supuesto los fondos de pensiones, que también tienen unas calidades particulares al administrar las pensiones de los colombianos, ya sea en el régimen de prima media con prestación definida, que es administrado por Colpensiones, o ya sea por parte de los fondos privados que fueron creados en la ley 100 del 93, ¿sí? Entonces,
Cuando le hablen de parafiscalidad, de una vez, entiéndase la seguridad social en su totalidad. ¿Listo? Es una entidad que pertenece al gobierno nacional, específicamente a Hacienda, ¿sí? O sea, Hacienda, digamos que es el ministerio que de hecho hace la administración del dinero, sobre todo las sanciones que se pagan directamente al Estado, producto de inexactitudes, producto de mora, producto de entrega inexacta de la información, que ya vamos a ver que dentro del proceso de fiscalización hay unas etapas, y si esas etapas no se entrega la información a tiempo, pues pueden haber sanciones. ¿Listo? Eh, la OGPP verifica que las empresas realicen oportunamente el pago de las obligaciones que tienen en materia de seguridad social y también determina los pagos, que este ha sido un tema bastante complejo. ¿Por qué? Porque la determinación del pago es básicamente determinar si un pago es salarial o no. Y cuando uno entra a revisar si un pago es salarial o no, pues básicamente está haciendo unas funciones de juez. Y esa función no la tiene la UGPP. Y esa ha sido una gran discusión. De hecho, en un decreto que fue el 1035 del año 2015, pues se quiso parametrizar un poco, o mejor dicho, parametrizar de verdad, de manera muy específica, qué era un pago salarial y qué no era, ¿sí? Y básicamente eso era legislar. Básicamente eso era, digamos que de alguna manera suplantar, o mejor dicho, subrogar o modificar el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, que por cierto fue modificado ya por la Ley 50 del 90 en su artículo 15. Entonces, miren que pues esto no es tan sencillo como simplemente que la UGPP interprete es que ese pago es salario y este pago no es salario, que por cierto lo hace. O sea, ellos presumen que, y ahí sí haciendo uso de las normas, presumen que algunos pagos que no se demuestre que no son salariales, pues lo son, ¿sí? Y esa presunción ya existe en la normativa o ya existe en la ley laboral. Entonces, ese será un aspecto fundamental dentro del proceso de fiscalización en las organizaciones. Uno de los aspectos fundamentales justamente y para las áreas de nómina, para las áreas contables, la invitación es, hay que leer muy bien los artículos del 127 al 132, ¿sí? El 127 menciona qué es salario y qué no, ¿sí? Y el 128 menciona qué no es salario, ¿sí? Pero ahí hay una serie de asuntos que yo pienso que pueden ser, pues, de un tratamiento profundo, como por ejemplo pueden ser los pagos no salariales. La primera parte del 128 ustedes le hablan de bonificaciones, gratificaciones ocasionales, y en la parte final de ese mismo artículo ya nos hablan de pagos habituales, como pueden ser auxilios, eh, para efectos de que el trabajador o la trabajadora realice correctamente la labor. Entonces, digamos que hay un aspecto técnico desde el punto de vista laboral supremamente importante en los procesos de fiscalización. De hecho, mi sugerencia, y de una manera pues muy respetuosa, es que siempre esté acompañado a este proceso de un laboralista, o sea, de una persona que conozca las normas laborales y que conozca la seguridad social. Este no es un tema tanto, o sea, digamos que es un tema donde se apoyan diferentes profesionales, pero la batuta la debería llevar un abogado que tenga conocimientos profundos en el derecho laboral y la seguridad social, ya que esa es la materia objeto de revisión. Si un pago es salarial, si ese pago es salarial, pues tiene que aportar uno a la seguridad social, como es el caso, por ejemplo, de las comisiones. Todo lo que tenga que ver con el pago, la retribución directa del trabajador por su buen desempeño, que pueda ser una comisión, pues eso es salario. Artículo 127 en su última parte menciona las comisiones. Entonces, y si son comisiones, pues tengo que pagar seguridad social sobre eso. Entonces, allí es donde ese conocimiento técnico debe estar bien afincado en la cabeza de, pues, de las personas que están haciendo los pactos dentro de la organización desde el punto de vista salarial o no salarial, ¿sí? Bueno, también la entidad determina, pues, quién puede tener una pensión o no, y esto, pues, es su primera función, la 7, que hoy en día no es la más representativa. ¿Listo? Bueno, sigamos adelante. Algunos datos relevantes. Esto es importante para llamar la atención de ustedes y espero que llame su atención. La verdad es que es bastante llamativa las cifras. Miren, a corte del 2019, como le decía el doctor al principio, pues este ha sido como el coco de las empresas, ¿cierto? Esto ha sido como, uno se siente un poco perseguido, ¿no? O sea, uno siente que de verdad la OGPP parecía que lo señala a uno y lo escoge y uno se vuelve un elegido de la OGPP y lo persigue. Pues realmente es una unidad que funciona bastante diferente a lo que podría ser una entidad del Estado de las de antes. Es una entidad veloz, es una entidad tecnológica, es una entidad donde no hay contactos con humano o con humanos. De hecho, pues para las personas que estén en Cali o las personas que estén en Bogotá o en diferentes zonas del país, en Medellín también, pues por ejemplo en Cali, que conozco bastante bien el tema y en Bogotá también, pues uno podía ir de manera presencial
a radicar documentos a la UGPP. Hoy en día ya no. Hoy en día todo lo que tenga que ver con un proceso de fiscalización, todo se hace a través de plataformas virtuales por medio de la UGPP. Vamos a ver que una de las novedades es el Data Queue o el Data Q. El Data Q es pues un software por medio del cual se deben responder los requerimientos de la UGPP por parte de las empresas, ¿sí? En el caso de los independientes es diferente a la oficina virtual. Miren que ahí ya hay una novedad desde el punto de vista tecnológico que hace que uno se disocie del humano y por lo tanto no haya esa posibilidad como de decirle, mire, tenga en cuenta esto. Bueno, o sea, no hay ese contacto. O sea, realmente es un contacto frío y absolutamente probatorio desde el punto de vista documental. Entonces, eso tiene unos elementos muy distintos a lo que conocemos naturalmente, pues en DIAN o en entidades de fiscalización como pueden ser los parafiscales o entidades como pueden ser naciones o alcaldías. Es muy distinto, ¿sí? Entonces, algunos datos relevantes. Primero, a corte del 2019, y menciono 2019 porque 2020, 2021, 2023, lo que ha ocurrido, pues han sido atípicos, sobre todo el 2021, pues 20 y 2021 han sido absolutamente atípicos. 2022 lo que hizo la UGPP fue administrar el PAEF y el PAP, que no sé si lo recuerdan, que es el PAEF es el Plan de Apoyo al Empleo Formal que se le entregó a las personas jurídicas y a las personas naturales que tuvieran más de 2 empleados, apoyo para efectos de pagar las nóminas y evitar desempleo, ¿sí? Evitar desempleo masivo. Ese fue un esfuerzo del gobierno de Duque muy importante. Pienso que hay un esfuerzo muy, muy importante y un entendimiento de los temas. Hay que hablar lo bueno y lo malo. Y esto yo creo que ha sido un gran acierto de ese gobierno. El plan de apoyo al empleo formal y el PAP también, que fue el plan de apoyo a la prima, ¿sí? A la prima de servicios, que por cierto es una prestación social, ¿ya? Entonces, esta cifra es impresionante. La UGPP recuperó aproximadamente 33.2 mil millones de pesos de los 37.5 mil millones de pesos que tenían como meta. O sea, han sido eficientes en un 88.5%. Yo creo que ni las empresas privadas somos tan eficientes. O sea, realmente estamos frente a una entidad con unas capacidades realmente sorprendentes. Y esto pues genera cierta sorpresa, ¿sí? Viniendo del Estado colombiano. Entonces, ese nivel de eficiencia, esa velocidad, ese nivel de profundidad en los conocimientos, ese despliegue tecnológico, ese despliegue informativo, porque la UGPP está por todas partes, tanto que llegan mensajes a los celulares y muchas veces la gente cree que es un mensaje que proviene de la cárcel, que le van a robar. Resulta que es la UGPP que nos está diciendo, oh, que tiene una inexactitud. Entonces, es impresionante, ¿verdad? La capacidad que tiene esta unidad. Entonces, los niveles de información o los sistemas de información de la seguridad social que se cruzan a través de MUISCA, a través de 350 bases de datos, tienen 350 formas de cruzar información, pues hace que sean absoluta. Esto parece como el gran hermano, ¿sí? O sea, permítanme esta analogía, o sea, parece que estuviéramos vigilados por todas partes por parte de la UGPP, ¿sí? Entonces, esa presencia hace que se vuelva compleja justamente la evasión de estos temas. Por eso estamos aquí sentados hablando de este asunto. Acciones persuasivas. Miren, las acciones persuasivas, yo le he hecho seguimiento a la OGPP desde sus inicios. O sea, yo tuve en mis manos los primeros requerimientos por parte de la OGPP a diferentes empresas. Y como les digo, esta gente ha afilado el hacha y ha sido mucho más precisa cada vez. Y cada vez hay menos salidas, ¿no? O sea, cada vez tiene que ser uno realmente cuidadoso en la forma como le va a responder a la OGPP, porque el nivel de precisión es alto, ¿sí? Entonces, las acciones persuasivas. Primero, ¿qué es una acción persuasiva? ¿Sí? Una acción persuasiva, como su nombre lo dice, lo que busca es disuadir al empleador, en este caso, al empresario o a la empresa, o al independiente a que cotice de manera exacta o que cotice al sistema de la seguridad social. Porque pueden haber dos situaciones en materia de aportes. Puede haber o inexactitudes, que es pagar por menos de lo que debería pagar, y la otra opción es que sea omiso, o sea, que hayan omisiones frente al pago al sistema de la seguridad social. Pueden ser cualquiera de las dos situaciones, ¿sí? Por ejemplo, uno de los temas más comunes que he notado, y no sé y yo creo que si me están viendo todos van a sentar un poco la cabeza, y es, yo creo que a todos, o a ustedes, o a amigos, les ha llegado un requerimiento por parte de Colpensiones por allá del año 90 y pico, o sea, 96, 93, un requerimiento de Colpensiones cuando Colpensiones ni siquiera existía, ¿sí? Colpensiones empieza, digamos, su camino en el 2007, 2000, por allí, ¿sí? Eh, para esas épocas, 1993, 1995, 96, que fue la Corte de Oro de la Corte Constitucional y demás,
para esa época nace la ley 100 y con la ley 100 nacen los fondos privados, ¿sí? Y en esa época era el Seguro Social, lo que conocíamos como el IS o el Seguro Social. Entonces, imagínense un requerimiento de esa época, un requerimiento donde las planillas eran a mano, las planillas se debían hacer en carboncillo para poder que tuviéramos una copia de la planilla. La planilla era una sábana, había números patronales, o sea, la gente tenía un carnet, no habían sistemas, no había pila, o sea, no había el sistema integrado de la pila. Era una locura, ¿sí? Entonces, evidentemente, pues Colpensiones, que por cierto tiene la actividad y además la obligación de cobro por parte de la ley 100 le obliga a que tenga esa actividad de cobro, y siendo los pagos al sistema de la seguridad social o los aportes, las obligaciones, siendo imprescriptibles, o sea, no prescriben en el tiempo, pues la empresa está obligada a responderle a, al fondo que le esté requiriendo. Ahora, la UGPP no se puede devolver tanto tiempo. Y aquí quería hacer esa diferencia. La UGPP se puede devolver máximo 5 años. 5 años hacia atrás. O sea que, estando a hoy, pues se pueden devolver más o menos a 2018. ¿No? Entonces, la UGPP al devolverse 5 años, tiene la capacidad de fiscalizar, o sea, de iniciar un proceso de fiscalización. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda devolver y decir, usted en el año 2016 aparentemente no hizo los aportes o los hizo de manera inexacta, ¿sí? Según los reportes que nosotros tenemos. Y lo que pasa es que la UGPP, como no tiene la capacidad de cobro en ese momento, pues le avisa al fondo de pensiones que sí la tiene, y entonces el fondo de pensiones sí le cobra a uno, ¿sí? O le cobra la EPS, o le cobra la ARL, o le cobra la caja de compensación, o le cobra el SENA, o le cobra el ICBF, ¿sí? Las diferentes entidades de la seguridad social que tienen capacidad de cobro. Entonces, realmente pareciera como una camisa de fuerza. Ahora, las acciones persuasivas lo que buscan es disuadir al aportante. Y yo lo que les quería decir es que sí he visto unas grandes, o una diferencia, digamos, importante entre las acciones persuasivas que recibíamos para el año 2018, 2017, por ahí, versus las que se están recibiendo ahora, ¿sí? A nuestra oficina ha llegado, y pues conversando con el doctor, justamente Humberto, veíamos que han llegado acciones persuasivas de una manera importante, o sea, han llegado varias. Y esas acciones persuasivas ya empiezan a precisar las personas por las cuales o sobre las cuales, para el caso de las empresas, no hicimos aportes de manera exacta o no hicimos aportes, simplemente fuimos omisos, ¿sí? Y la UGPP dice, ojo, que ahí usted tiene una inexactitud, usted tiene una omisión. Es más, le dice el mes y el año en el cual tiene esa inexactitud, esa omisión. Antes no era así, antes uno solamente le decían, en el año 2020, aparentemente usted tiene una inexactitud, y no le decían a uno ni siquiera el trabajador. Entonces tocaba devolverse, revisar absolutamente todo. Ahora son más precisos, ahora son un poco más precisos, y le dicen a uno al menos, pues, cuál es el trabajador sobre el cual supuestamente hay alguna inexactitud o alguna omisión, ¿sí? También es importante, y esto lo he notado mucho, y eso iba antes del comentario del Seguro Social, es que muchas empresas o muchas áreas, sobre todo en nómina, de afiliación y desafiliación, pierden de vista hacer la novedad de retiro. Lastimosamente, el manejo de la pila también puede ser una situación que active a la UGPP, ¿sí? El manejo de la planilla es un manejo que es obligatorio para las empresas, ¿sí? Y por lo tanto, no nos podemos excusar ante la UGPP por la falta de conocimiento de nuestros empleados. Y ese es un tema, ¿sí? O sea, ahí hay un asunto de capacitación constante. Entonces, es importante que constantemente las empresas estén revisando los cambios que hay en pila. Por ejemplo, planillas como la Q, que nace hace poco, o planillas como la planilla N, que es la planilla de corrección, ¿sí? Son planillas que se deben conocer para efectos de llevar bien la pila, y sobre todo conocer el concepto, porque de nada sirve poner una novedad en la pila si uno no entiende el concepto. Como por ejemplo pueden ser las licencias no remuneradas, como pueden ser las licencias remuneradas, como pueden ser las vacaciones que tantos dolores de cabeza han generado en las empresas, como puede ser la novedad de retiro, como puede ser la novedad de pensión, la tipo P, cuando la persona adquiere los requisitos para pensionarse, como son edad y semanas en el caso de Colpensiones, o en el caso de los fondos privados, la densidad, eh, la densidad no, sino el ahorro suficiente para pensionarse, ¿sí? Entonces, esa clase de novedades sí que hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Hay que saber de eso, hay que conocer los anexos técnicos que salen de pila en el Ministerio de Protección Social, donde se especifica de qué manera se debe llenar la pila según la novedad que se tenga. Entonces, ese es un punto. O sea, tengan en cuenta que cada vez que una persona sale de la empresa hay que hacer la novedad de retiro.
Y ahora es mucho más fácil porque está sistematizado y está la pila. Y afortunadamente los operadores de pago pila tienen un muy buen back office, que es la gente que está en el call center respondiendo a las preguntas que uno tiene. O está la página web, o están las preguntas frecuentes, bueno, o están los asesores, por supuesto, las organizaciones que contrastan esta información. Entonces, hay muchas formas de no equivocarse. Entonces, la acción persuasiva también tiene una gran diferencia con la que recibíamos antes. Antes nos decían en un cuadrito, si se acuerdan en negrilla o en negrita, decía, por favor no conteste este requerimiento, simplemente revise, no conteste el requerimiento. Ahora la UGPP cambia de postura y nos dice, conteste. Y de hecho, mi postura, y esto pues se los digo porque pues justamente por la formación de abogado que tengo, pues mi postura siempre fue contestar, a pesar de que dijeran que no contestáramos. ¿Por qué? Porque la única forma de controvertir una situación es probarla. Y la única forma de probarla era a través de documentos, porque finalmente el que emite el comunicado de inexactitud es un señor o una señora que no nos conoce de nada, ¿sí? Y que está sentada por allá en un escritorio y no tiene ni idea la empresa de nosotros qué hace, cuáles son los pagos que realiza, no conoce su nómina, no conoce su actividad comercial, no conoce nada. Entonces, pues la única forma de darle cierre a esa situación era contestarle a la UGPP. Entonces, y de hecho, para los años 2018, 2019, eh, incluso 2017, lo que hicimos fue responder a la UGPP de las acciones persuasivas y lograr autos o actos administrativos de archivo del proceso, ¿sí? También porque es importante cortarle la cabeza a la serpiente desde la acción persuasiva, porque si le cortamos la cabeza allí, no entramos en el proceso de fiscalización. Y como van a ver, si en el proceso de fiscalización nos demoramos en enviar la información, que eso sí puede ser un tema administrativo netamente más que el pago a la seguridad social, o desconocemos el sistema para enviar, por ejemplo, ese DataQ que les estoy contando ahorita, que es un tema bien novedoso, eh, y nos equivocamos mandando la información, o la información es incompleta, pues entonces nos pueden sancionar. O sea, que sale como que se ramifica el proceso por otro lado y entonces quedan dos procesos en paralelo, que es el proceso de fiscalización, o sea, de determinación, y el proceso sancionatorio. Entonces, pues tenemos un riesgo adicional que no vale la pena correr. Definitivamente no vale la pena correr. Entonces, siempre ponerle mucho cuidado a este tema. Y ahí hay un tip que les voy a dar que es importante. Y es siempre revisen el correo que ustedes tienen reportado en el root, tanto de la empresa como ustedes como persona natural. Eso es fundamental, porque si ustedes no revisan ese correo, si no hay un doliente de ese correo, alguien que lo revise, pues se puede pasar un comunicado de la UGPP. Y cuando usted menos piensa, la forma en la que si usted se va a dar cuenta que la UGPP llegó es con un embargo. ¿Sí? Y cuando ya está en un embargo es porque ya pasó todo el proceso de fiscalización y ya hay muy poco que hacer. O sea, realmente lo único que habría para hacer es hacer un acuerdo de pago o acogerse a algún beneficio tributario para efectos de pagar menos sanción y, por lo tanto, pues hacer los pagos de las inexactitudes u omisiones y además, pues pagar la sanción reducida. Entonces, realmente hay que ponerle mucho cuidado cuando llegue un mensaje de la UGPP, no es un virus, es la UGPP hablándonos. Entonces, hay que inmediatamente tocarle la puerta a los asesores o pues revisar en un GPP, o sea, ser curiosos, o sea, no quedarse con esa situación de, no, la UGPP simplemente me mandó un mensaje, no. O sea, si el mensaje está dirigido a la empresa o está dirigido a la persona natural, ojo con ese mensaje, ¿listo? Bueno, entonces, 267.384 acciones persuasivas, o sea, es una barbaridad, 267.000. Estamos hablando como de 4 o 5 estadios de fútbol, o sea, eso es una locura. O sea, 267.000 acciones persuasivas es un nivel, una capacidad para hacer cosas por parte de la OGPP, una barbaridad. O sea, no hay ninguna entidad que sea así de potente. Además de eso, se iniciaron procesos de fiscalización aproximadamente en 3.167 procesos, de los cuales la mayoría fue a trabajadores independientes, rentistas de capital o accionistas que reciben dividendos. ¿Esto por qué? Porque uno no tiene la noción que, sobre todo si uno no es abogado, no está metido en este tema, pues uno como empresario uno diría, no sé, y en estos días atendiendo a un empresario, por ejemplo, del mundo de la tecnología, él me decía, ni idea, o sea, yo lo que hago es desarrollo de software a la medida para empresas y no tengo ni idea que la UGPP me puede, ni siquiera sé qué es la UGPP, ¿cierto? Entonces, él me decía, pues si usted me dice a mí que me iniciaron un proceso de fiscalización, pues me doy cuenta es porque me llegan y me llegan mensajes y le pregunto a usted, pero de resto no tengo ni idea qué es la UGPP, no tengo ni idea de qué se trata este tema de por qué me llega a la empresa y me llega a mí, porque le llegó a la empresa y le llegó a él como accionista también, pero como persona natural. Y lo que pasaba o lo que descubrimos es que efectivamente él pagaba como trabajador de la empresa, era trabajador de su propia organización, que eso es posible, ¿cierto?
pero no pagaba como independiente. O sea que él me decía, ¿cómo así? Entonces hay que pagar doble. Entonces miren esa conciencia, pues, y natural. O sea, si uno no tiene estas nociones, pues uno diría, no, pues me están poniendo a pagar doble. Entonces, lo que uno no entiende es que hay dos calidades, la calidad de trabajador y la calidad de independiente. Entonces, ahí hay un tema, ¿sí? Hay un tema que hay que empezar a afincar en los empresarios sobre todo, y sobre todo los accionistas, porque eso es un riesgo latente. Se presentaron más o menos 3.442 denuncias ante UGPP para cruce de información. Importante este punto. La UGPP también recibe denuncias anónimas. Entonces, pues si hay alguna persona que quiera denunciar, lo puede hacer a través de la página. Simplemente le van a llegar a la persona o a la persona jurídica o natural y va a haber un proceso de fiscalización. Entonces, pues allí hay un tema también. ¿Listo? Ahí hay un tema. Entonces, hay algunos datos relevantes, espero haber llamado su atención frente a estos asuntos, ¿vale? Frente a estos temas. Bueno, no sé si hay preguntas en este momento. Si hay preguntas, por favor, o sea, no pierdan cuidado, mejor dicho, en hacer las preguntas cuando ustedes quieran. Estoy absolutamente disponible para contestar sus preguntas. Vamos avanzando. Entonces, esta es la etapa persuasiva, lo que hablamos ahorita. Las acciones persuasivas son previas al proceso de fiscalización, eso es importante, o sea, no es el proceso de fiscalización en sí mismo, no hace parte del proceso de fiscalización. La acción persuasiva es una etapa previa, ¿sí? O sea, es diciéndole, ojo que voy a iniciar el proceso de fiscalización, ojo con eso, ¿sí? Esa es básicamente la función de la persuasión. Se deben contar acciones persuasivas, ese es un punto importante, de manera precisa y de fondo, o sea, hay que contestar ya preparándonos para el proceso de fiscalización. No es con medias tintas, sino contestar de fondo. Y recuerden que los procesos de fiscalización o los procesos ante una entidad como la UGPP son muy diferentes a un proceso judicial. Si alguno ha estado en un proceso judicial o sabe cómo funciona, pues ustedes saben que los medios de prueba son más, digamos, más variados. Por ejemplo, en un proceso judicial ustedes pueden solicitar, o su abogado puede solicitar pruebas documentales y pruebas testimoniales y pruebas como interrogatorios de parte o inspecciones, una serie de pruebas muy distintas a las que uno puede solicitar en un proceso de fiscalización. En la fiscalización solamente aceptan pruebas documentales. Entonces, es un proceso muy riguroso desde el punto de vista documental. Entonces, si hay pruebas que no se han creado o si después de esta charla que ustedes están viviendo hoy conmigo, dicen, uy, pucha, esta vaina, o sea, este tema de los pagos no salariales de pronto no lo tengo muy bien regulado, voy a entrar a revisarlo. Esta es una muy buena oportunidad, ¿sí? Es una muy buena oportunidad para hacerlo. Se deben contestar las acciones persuasivas de manera precisa y de fondo, ya lo dijimos, siempre se debe revisar el correo registrado en el RUT, ese era el tip que les daba ahorita. Y desde la... Luis Miguel, ese tema que acabas de decir, revisar el correo registrado en la RUT, sí que es importante. Y a esto no se le presta mucho la atención y por esto por este hecho de omitir o no estar pendiente de este correo que está registrado en la RUT, se han omitido o no se han puesto la atención a muchos requerimientos que han llegado de la UGPP y han sido bastante onerosos. Entonces yo sí recomiendo, por la experiencia que hemos tenido, este punto es muy importante. Total, doctor, usted lo ha dicho todo, qué buena intervención, le agradezco mucho esa precisión. Muchas veces se nos olvida hacer la actualización, algo tan simple como eso, ¿sí? La actualización de nuestro root, y por lo tanto perdemos de vista este tema. Entonces, como recibimos correos a nuestro correo que tenemos corporativo y ya está, muchas veces ese root no tiene doliente, es más, o ese correo del root no tiene doliente. Es más, yo les diría, muchas veces el representante legal o el dueño de la empresa no tiene tiempo para estar revisando todos los correos, ¿sí? O sea, el que me diga hoy que tiene el correo en cero, no le creo, ¿sí? O sea, el que sea un dueño de una empresa o tenga actividades comerciales, tenga que estar en reuniones y demás, no tiene el correo en cero por nada del mundo. Entonces, en algún momento se le puede pasar. Entonces, esto tiene que estar en manos de una persona que tenga la posibilidad de estar sentada todos los días en el computador, tener su correo bien actualizado y adicionalmente saber tener la sensibilidad que es la UGPP. Porque si no sabe, pues simplemente le da a seguir y ya, ¿sí? No, eso es una marca de ropa, ¿sí? Y no le damos importancia. Entonces, importante tener esa noción. Y no estoy exagerando, o sea, con esto les estoy contando casos de la vida real absolutamente. Ha pasado y nos ha tocado hacer unas defensas pues supremamente complejas producto de no, pues, no tener estas nociones. Entonces, por eso es importante hacer estos eventos, esta clase de charlas. Adicionalmente a eso, y este es un punto importante, desde la contestación de la acción persuasiva, se gana o se pierde ante la UGPP. O sea, ahí es donde uno pone el pie y o vuelve a crecer el pasto o no vuelve a crecer. O sea, de verdad es un tema de pisar muy fuerte en la UGPP, dejar sentada una postura y adicionalmente a eso recuerden que cuando uno pisa tan fuerte,
pues muy probablemente no lo vuelven a fiscalizar, no por ahora, ¿sí? Porque van a decir, esta gente es cumplidora, o sea, esta gente cumple y por lo tanto, pues no lo va a volver a fiscalizar, no tiene ningún sentido, para eso me ocupo de otro, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante ese tema de las acciones persuasivas. Bueno, aquí ya viene el proceso de fiscalización en sí mismo, son 3 etapas puntuales, ¿cierto? Ya vamos a ver los tiempos que hay frente a cada etapa, pero básicamente estas son las 3 etapas. Hay un requerimiento de información, ahí es donde empieza el proceso de fiscalización. De hecho, recientemente que recibí una acción persuasiva distinta a las que pues, he recibido antes de un cliente, pues lo que noté es que el requerimiento de información, de hecho, hace referencia a la acción persuasiva. Dice, como ya le enviamos 3 acciones persuasivas y usted no dijo nada, o usted contestó de manera escueta, o usted no nos envió la información suficiente, pues entonces iniciamos el proceso de fiscalización. Este es el requerimiento de información para dar inicio al proceso de fiscalización y menciona la ley 1607 del 2012, que es la ley que le da la potestad a la UGPP para iniciar procesos de fiscalización e inicia el proceso con ese requerimiento de información. Ese requerimiento de información llega a través de un correo certificado. Ellos utilizan una cosa que se llama Certimail, ¿sí? Que por cierto al final tiene un ribete rojo, ¿sí? Y ahí es donde uno le dicen, usted tiene tanto tiempo para entregarme esta información. Y ya vamos a ver cuál es la información que le piden a las empresas. Antes nos pedían, perdón la expresión, hasta la sonrisa. O sea, nos pedían todo, ¿sí? Ahora, digamos que han hecho algunas precisiones y afortunadamente no piden tantas cosas. Y lo que más pasaba, lo que más ocurría es que las empresas no alcanzaban a recopilar toda la información, entonces los sancionaban por no enviar la información a tiempo. O sea, una locura, ganaban por punta y punta en la UGPP. A pesar de que ellos digan que su función no es sancionar, pues, o sea, no estoy tan de acuerdo a veces con esa postura porque realmente las sanciones fueron enormes, que por cierto son sanciones de hasta 15.000 UETs, que son como 600 y pico de millones de pesos. Es una barbaridad. Es una empresa mediana incluso, la puede quebrar. Entonces, pues realmente pareciera ser que no hay conciencia sobre este punto. Entonces, el requerimiento de información es un requerimiento sobre todo donde es exploratorio, por eso puse esos ojos allí. O sea, es como la UGPP ya nos puso los ojos y ya nos dijo, ojo que usted tiene estas inexactitudes. Y a uno no le dicen puntualmente cuáles. O sea, le dicen a uno, envíeme balances de prueba, envíeme la nómina, envíeme auxiliares, envíeme la nómina al máximo nivel de detalle con la contabilidad, muéstreme pagos no salariales, mejor dicho, o sea, le piden a una información que tiene que ver con nómina y que tiene que ver con PIB, o sea, con los aportes al sistema de la seguridad social, ya sea pues de un año completo de muchos trabajadores o de uno o de dos, o sea, ahí sí lo precisan, ¿sí? Ese es el requerimiento de información. El requerimiento de información es el inicio del proceso de fiscalización. Y aquí hay una particularidad. Cuando se trata de empresas, generalmente la UGPP da 3 meses, que es el tiempo máximo, son 3 meses calendarios, o sea, 90 días, ¿sí? Con festivos incluidos, o sea, ahí es donde hay que trabajar hasta los festivos para contestarle a esta gente. Entonces, 3 meses máximo. Ese es el tiempo que le dan a las empresas regularmente, esa es la política un poco de la OGPP, pero a la persona natural, un tema importante, ojo con eso, le dan más o menos un mes, más o menos un mes y medio, máximo. O sea, le pueden dar incluso 15 días, ¿ya? Entonces, ojo con las personas naturales. Cuando llegue un requerimiento de la OGPP de una persona natural, hay que correrle, ¿listo? Hay que correrle. Entonces, esa es la diferencia frente al tiempo que le dan a uno. ¿Qué pasa si uno se demora más de los 90 días, o sea, los 3 meses? Pues empiezan las sanciones. Y las sanciones son como un taxímetro, ¿sí? Entre más uno se demore, más sancionan. Entonces, realmente es bastante oneroso recibir esas sanciones, tanto para la persona natural como para la persona jurídica, ¿ya? Y hay una cosa que a mí no me gusta mucho de la persona natural, sobre todo, bueno, y de la jurídica también, es que, pues, si uno no le para muchas bolas a esto, y perdón la expresión, pues realmente uno empieza a vivir como un criminal, porque es que como todo ahorita está atado a la banca, todo está bancarizado, pues imagínense una persona como uno, una persona trabajadora normal o un empresario pues, que tiene su empresa y demás, pues cómo va a vivir si le bloquean todo, si lo embargan, si le embargan acciones, si le embargan inmuebles, si le embargan su cuenta bancaria, todo. Entonces uno tiene que salir a resolver ese tema. Entonces es importante ponerle cuidado a este asunto. Es más, uno de los negocios que se ha generado producto de la OGPP, ustedes saben que estamos en el país del Sagrado Corazón, pues ha sido los remates de los inmuebles. O sea, la UGPP tiene la capacidad de embargar ya en el proceso de cobro, que ahorita lo vamos a ver. Y pues cuando embarga, al final remata para poder recuperar su dinero. Entonces, al rematar, pues hacen un remate, una subasta normal. Entonces, se ha generado otro negocio a través de la UGPP y es comprar inmuebles en remate de la UGPP.
Imagínense esa locura, ¿sí? Ese es otro asunto. Bueno, los noto muy callados. Hagan preguntas para que, si quieren, revisemos casos puntuales. Yo creo que es una buena oportunidad. Otro punto es, o la otra fase del proceso es el requerimiento para declarar o corregir. Esa es la segunda etapa y es el único momento del proceso de fiscalización y desde las persuasiones que le enviaron a uno, que la UGPP, le llamo yo, muestra los dientes, muestra sus colmillos. ¿Por qué? Porque en este requerimiento ya le dicen a uno, mire, usted fue inexacto en tal periodo, en tal mes, de tal año, y usted debe tanta plata. Y la sanción por eso es tanta plata. Aquí ya empiezan las sanciones. Si aquí uno no logra cerrar el proceso a través de un archivo, que sería que uno conteste todo perfecto y le digan a uno, no, perfecto, usted me respondió todas las preguntas, por lo tanto archivo el proceso. Si no pasa eso, sino que pasamos al requerimiento para declarar o corregir, que generalmente es así en los procesos de fiscalización, pues aquí la UGPP muestra sus colmillos, ¿ya? Por primera vez. Frente a este requerimiento uno puede contestar, de hecho se llama requerimiento para declarar o corregir. ¿Qué puede hacer uno? Si uno sabe que realmente hay que corregir, pues lo mejor sería pasar a una corrección. O sea, hay que buscar hacer una planilla N, corregir y evitar más sanciones, que pase más tiempo, que pasemos a la liquidación social y se vuelva más caro la sanción. ¿Sí? Si realmente lo podemos discutir, pues hay que ser muy exhaustivos en esa discusión que se da frente al procedimiento de declarar corregir. Es más, hay empresas que han hecho pagos no salariales que no han sido muy juiciosas con su documentación, pero realmente cuando uno va a revisar, pues la naturaleza del pago sí era no salarial. Entonces, al ser no salarial, pues uno logra defender a la empresa porque se logran hacer documentos. O sea, se logra pactar con el trabajador, si es que todavía está en la empresa, que ese pago sea no salarial y poder documentarlo. Entonces, ese es un aspecto importante. Bueno, esta es la segunda etapa del proceso de fiscalización. Todo es por escrito, llega por ese certimail que les digo, llega al correo donde está el root, el correo que está en el root, perdón. Todo es a través de esos medios. Uno puede poner correos de notificación y la UGPP puede enviar ahí, pero el correo, digamos, por defecto es el correo que está en el root, ¿vale? Entonces, muy bien, ese ya es un proceso donde ya hay dinero de por medio, donde le dicen a uno, vea, eso vale tanto. Después está la liquidación oficial. Frente al requerimiento para declarar o corregir, uno tiene 2 meses, o uno tiene hasta 3 meses, perdón, para contestar, ¿sí? Entonces le pueden dar a uno hasta 3 meses, que regularmente es así, se da respuesta y después la UGPP tiene 6 meses para emitir la liquidación oficial, que ya vamos a ver esos tiempos más adelante. Esa es la última etapa del proceso de fiscalización. Aquí ya la UGPP le dice a uno, le acepto sus argumentos que me dio frente al requerimiento para declarar o corregir, o no se los acepto. Y como no se los acepto, entonces liquidación oficial. Y este ya es el acto administrativo que da por finalizado el proceso de fiscalización. Frente a esta etapa, solamente hay un recurso que se llama el recurso de reconsideración. Y uno tiene 2 meses para interponer ese recurso. Y por cierto, tiene una solemnidad que no he visto que le hayan quitado y es que hay que autenticar ese documento. O sea, ese requerimiento, a pesar de que se manda por correo, hay que autenticarlo. O sea, tiene esa barrera, una solemnidad y una barrera para efectos de decirle a uno, le inadmito el documento porque no lo autenticó. Entonces, ojo con eso, hay que autenticar ese documento de recurso de reconsideración, ¿sí? Ya sea por medio de abogado o por representante legal de la empresa. ¿Listo? Bueno, entonces, liquidación oficial, aquí ya le dicen a uno, es tanta plata, pague, ¿sí? Y le dicen a uno, ojo que aquí finalizó el proceso de fiscalización y paso al de cobro. Si usted no paga, yo empiezo a cobrar, que ya es un proceso coactivo. O sea, ahí ya empieza el tema de los embargos. Entonces ya vamos para allá, ¿listo? Ya vamos para allá. Entonces, aquí están los tiempos que yo les decía. Mira, estos son los tiempos. El requerimiento de información, 3 meses lo máximo. Esto es lo que determina la UGPP. Hay que ver esta resolución. Esta hay que tenerla allí al lado del niño Dios, ahí al lado de la oficina. Resolución hay que leérsela, mejor dicho, resaltarla, recitarla en las noches después del Padre Nuestro. Hay que tenerla. Resolución 858, perdón, del 2021. Esta 858 nos dice exactamente qué le tenemos que entregar a la UGPP. Y ahí o sea, ahí le están dando a uno la hoja de ruta, ¿ya? Si yo no veo eso y mando lo que no es, pues la UGPP sanciona por inexactitud o por omisión de la entrega de documentos. O sea, realmente es bastante complejo, ¿no? O sea, tiene que ser muy precisa la información. Y en los formatos que ellos dicen, ¿no? O sea, si ellos le dicen a un Excel, en Excel. Si le dicen a uno en otro formato, por ejemplo, ese DataQ, pues tiene que ser a través de ese software. O sea, tiene que ser por donde ellos dicen. Luego de recibir el requerimiento para declarar o corregir, tenemos máximo 3 meses para contestarlo. La UGPP tiene 6 meses, como lo dijimos ahorita, para emitir la liquidación oficial.
¿Qué pasa si no le emiten? Es un silencio administrativo, hay que pelearlo por ahí, o sea, un tema más judicial, ya más de pelea, pues más contencioso. Eh, y finalmente se emite la liquidación oficial y se tienen 2 meses, como decíamos, para interponer el recurso de reconsideración. Todo eso de 3 meses, 6 meses son meses calendarios, o sea, cuentan festivos, mejor dicho, el día del árbol, el día de la raza, el día del niño, todo cuenta. ¿Listo? Ojo con eso, para efectos del conteo. Eso también es otro tema que me ha pasado, o sea, que he notado que la gente cuenta mal, radica cuando no es, y entonces después le dicen, "No, doctor, es que no entendí, me pasó esto, yo pensé que había radicado a tiempo y resulta que no contó bien, contó días hábiles cuando eran calendarios". Ese es otro tema. La UGPP tiene hasta un año para resolverlo, o sea, para resolver el recurso de reconsideración, y cuando hasta un año, o sea, puede ser en un mes, en 2 meses. Yo lo que he notado es que más o menos se demora entre 4 y 6 meses contestar eso. Cuando la UGPP está, digamos, en su actividad principal. Si le ponen más cosas, se puede demorar hasta el año. ¿Sí? Este es todo el proceso de fiscalización. Me toca hacerles esta pregunta. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Anímense. O sea, pregunten lo que ustedes quieran, que si no tengo la respuesta la busco y se las mando, se los aseguro. Pero, pero pregunta hasta aquí. O sea, ¿les ha pasado algo como esto? ¿Tiene algún proceso en curso? ¿Tiene alguna duda frente a este procedimiento? ¿Estamos bien? Creo que por aquí hay una duda. Bueno, por acá. Entonces, nos dice Karina. Karina, gracias por animarte. Entonces dice, buenos días. Entiendo que la UGPP realiza requerimientos a las empresas que presentan inexactitud en sus liquidaciones. Sin embargo, me genera duda. La UGPP, y aquí viene la pregunta, ¿la UGPP escoge de manera aleatoria esas compañías a revisar? Y esa es una muy buena pregunta, Karina, y muchas gracias por animarte a hacer preguntas. Sí, pareciera que es algo contra uno, ¿no? O sea, que uno dice, ¿esto por qué a mí, cierto? O sea, ¿por qué no a mí, por qué no al vecino? Y la otra es que uno dice siempre, no, esto a mí no me pasa, a mí no me va a llegar la UGPP. Y mentiras que puede llegar. Entonces, ellos tienen alrededor de 350 fuentes de información. Entre ellas, el Muisca, la DIAN le envía, por ejemplo, la nómina electrónica. O sea, hay un cruce de información constante, sobre todo con DIAN, ¿sí? Y con los sistemas de información de pila. Por ejemplo, los sistemas de la seguridad social están integrados. Y hoy en día, como todo es a través de sistemas como pila, como todos los sistemas que tienen que ver con afiliación a ARL, o sea, todos los procesos de afiliación ya son digitales, o sea, todo ese cruce de información del sistema de la seguridad social lo tiene la UGPP. Entonces, al tenerlo la UGPP, puede revisar cualquiera de las 350 bases de datos que tiene o formas de cruzar información, y así es como llega. Entonces, si es aleatorio, realmente sí es un tema, o sea, no es que sea en contra de uno y demás, sino que realmente tienen un muestreo y de esa manera llegan a las empresas. Ponernos, de hecho, aquí pues una infidencia un poquito. Ellos tienen como unas modalidades como un software con unos criterios, ¿sí? Entonces, si X o Y empresa no cumple esos criterios, pues es susceptible de fiscalización. Ahí como que se levanta la sospecha, ¿sí ves? Y por eso el proceso del requerimiento de información es primero pedir información, justamente porque la OGPP quiere corroborar lo que presuntamente pues veía en su sistema, ¿ya? Entonces, por eso el requerimiento de información es una fase como exploratoria, pero ya hace parte del proceso de fiscalización. ¿Listo? Entonces, bueno, espero haber respondido tu pregunta ahí con ese punto, que sí es aleatorio realmente. Hay que tener mucho cuidado con la nómina electrónica, el reporte de nómina electrónica en este momento es fundamental. O sea, antes era la declaración de renta. La declaración de renta era la hoja de ruta de la UGPP. Pero ahora, como se inventaron la nómina electrónica, factura electrónica, todo ese rollo, pero sobre todo nómina electrónica en este caso, porque aquí estamos hablando de seguridad social, pues allí en el desprendible, si ustedes ven el desprendible de nómina que ustedes, digamos que reportan a través de nómina electrónica, pues ahí aparece concepto si es salarial, si es no salarial, si supera el 40% del total de la remuneración, a ver si violamos la ley 1393 del año 2010, artículo 30, es un tema, o sea, entonces realmente eh, nómina electrónica se volvió la forma de revisar y contrastan con pila, o sea, van y miran la planilla tuya de seguridad social de 5 meses del año y los cogen así de a pedacitos y entonces dicen, bueno, aquí de verdad tenemos una conducta repetitiva en este punto, se pagan bonificaciones como si fueran de manera frecuente, más de 2 veces al año, entonces ya hay una frecuencia importante, bueno, entonces ahí es donde están los criterios, ¿ya? Eh, Esos son algunos de los puntos para efectos de determinar a quién fiscalizar o no, ¿listo? Te agradezco, Karina, la pregunta. ¿Alguien más que se nos anime a hacer preguntas? ¿Alguna otra pregunta, algún otro tema referente a nómina, por ejemplo, que tengan alguna duda frente a pagos no salariales? Esto es muy común. Los temas, por ejemplo, cuando uno hace esquemas de compensación salarial,
en los cuales se crean esos esquemas de compensación salarial y beneficios, ¿sí? Donde hay unos beneficios que son no salariales, como por ejemplo, no sé, pólizas de salud prepagada, auxilios funerarios, póliza de vida, eh, auxilios educativos, auxilios de alimentación, esto, casino, por ejemplo, el pago del casino, ¿cierto? Esa clase de cosas, esa clase de pagos de nómina, pues uno los debe reportar en la contabilidad al máximo nivel de tercero, ¿sí? Entonces, allí, por ejemplo, hay unos temas de gran calado, ¿sí? Y el gran calado no está en la determinación, pues primero la determinación del pago, ¿sí? Que tiene como unas características básicas que no remunera al trabajador directamente. Eh, y además de no remunerarla directamente, que sea un pago razonable, que sea un pago no frecuente, preferiblemente, que esté pactado de manera escrita, que es un pago no salarial, salvo que por definición lo sea, o sea, por norma. Por ejemplo, los auxilios de transporte legales, o sea, las personas que se ganan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes que se les paga auxilio de transporte, ese pago, por ejemplo, es no salarial por definición, porque es un auxilio de transporte legal. Pero el auxilio extralegal de transporte, a ese sí me toca pactarlo. Porque si yo le pago auxilios extralegales a la persona, ese sí lo tengo que pactar. El otro problemita común, y ya voy a leer esas dos preguntas que veo que los estoy como activando, y es viáticos. Artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo, ese es un problema, mejor dicho, en todas las empresas, ¿sí? Y es, como ustedes saben, hay 4 tipos de viáticos. Los viáticos por concepto de hospedaje, o sea, yo le llamo a eso dormir, fácil de entender. Cada vez que uno le pague el hospedaje a alguien. Está el concepto del viático de alimentación o manutención, que la alimentación es comer, ¿sí? Cuando uno se va de viaje o cuando tiene que hacer alguna gestión por fuera del lugar de trabajo normal. Entonces, comer y dormir. Y están los viáticos de transporte, que son buses, taxis, aviones, barcos, lo que ustedes quieran, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con movilización, mototaxis, bueno, un tema, ¿no? Y los gastos de representación, que los gastos de representación básicamente es invitar a alguien a una comida, llevarle un regalo, qué sé yo, ¿sí? Algo que tenga que ver con un gasto de representación. Entonces, ¿qué ocurre? Que los dos primeros, que son comer y dormir, para que sea más fácil de entender, constituyen salario si son habituales. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es habitual? Entonces, la Corte pues ha definido una serie de criterios acerca de la habitualidad y sobre todo la habitualidad la asocian a frecuencia, número uno, y al cargo que desempeña la persona. Entonces, si la persona es un comercial, un representante de ventas, y se moviliza constantemente, así sea dentro de la ciudad, y le toque pagar alimentación, ese pago de alimentación constituye salario. Imagínense esa locura. Y si constituye salario, entonces, pues hace parte de la seguridad social. Por lo tanto, la UGPP le interesa si uno pagó bien o no. Imagínense esa locura. Eso realmente es un tema muy complejo. Yo he descubierto, y aquí en esta reunión cerrada, que solamente nos escuchan los de Zoom, he descubierto que en las empresas eso es muy complejo. O sea, eso no es algo que esté bien manejado, ¿ya? Porque es un artículo muy difícil de comprender para el empresario. O sea, ¿cómo así que voy a pagarle la alimentación y además me toca meterle eso al salario? Entonces, ¿eso qué genera? ¿Salario variable o variación de salario? Otra pregunta de nómina. Pienso que eso genera variación de salario, no salario variable, ¿sí? Porque eso no es una comisión. La comisión sí genera salario variable. Ahí ya les doy la respuesta. ¿Listo? Entonces, realmente es un tema, ¿ya? Bueno, por aquí como que sí hay unas preguntitas, ¿listo? Agotemos estas preguntas para que sigamos. Bueno, entonces me dice María Elena Ortiz. María Elena, muchas gracias. Nos dice, doctor, ¿cómo aplica la ley de mera liberalidad? Entonces, María Elena, muchas gracias por tu pregunta. Eso me permite explicar el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, que fue modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, que esa fue la gran última reforma que hubo, promocionada por el doctor Uribe. Simplemente es un hecho, ¿sí? Sin hablar de política. Es un hecho. Fue propulsada por él por los temas que tienen que ver con la flexibilización laboral para efectos de más enganche laboral. Eso ha tenido sus ires y venires, para algunas cosas ha servido, para otras no tanto. Ese es un poco lo que nos dice la misión de empleo. Pero para centrarnos en los pagos de mera liberalidad, ¿qué dice el artículo 128? Si ustedes lo ven y me siguen allí viendo en el computador, el artículo 128 dice que serán pagos de mera liberalidad aquellos, ¿sí?, que no remuneren directamente al trabajador por su labor y que constituyan o que sean, mejor dicho, bonificaciones, gratificaciones, excesos de utilidad eh, o excesos de utilidad de las empresas de economía solidaria, ¿sí? Entonces, básicamente, esos pagos son pagos que no
constituyen salario porque no remuneran a la persona directamente por su trabajo. Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Para María Elena y para todos. Un ejemplo muy común son las bonificaciones, que yo prefiero llamarle gratificaciones, no bonificaciones. A mí la palabra bonificación no me gusta porque está en el 127 del código también, y lo que dice en el 127 es salario. Entonces a mí no me gusta esa palabra, me gusta más gratificación, que la gratificación viene de gracias, de gratis, sobre todo de gratis, no de gracias, de gratis. Entonces, al ser gratis, pues no remunera el trabajador por su labor. Y entonces el ejemplo es las metas globales. Usted tiene una empresa donde usted pone una meta global. Entonces, si el nivel de facturación pasa de 25.000 millones a 32.000 millones el próximo año y subimos, no sé, un 30%, entonces, para todo el mundo, eso pasa mucho, es que no puedo decir nombres de empresas, pero pasa mucho en algunas siderúrgicas muy conocidas, eh, donde se le reparte a todo el mundo lo mismo, ¿sí? Entonces, hasta la señora de los tintos y la señora gerente general o la gerente general, que en este caso es una gerente, pues se le paga lo mismo. Entonces, la bonificación de cuánto es de 4 millones de pesos, ¿sí? Y a la señora del tinto le llegan 4 millones que le impactan de una manera maravillosa, y pues a la gerente general le llegan 4 millones que pues le sirven mucho para el fin de semana. Pero entonces a todo el mundo les llega la bonificación por el cumplimiento de metas globales, ¿sí? Entonces ahí el comportamiento no es individual. Entonces aquí es donde viene el concepto de salario, ¿sí? Si la remuneración es producto del mejor hacer o el mejor trabajo hecho o la compensación por el trabajo de esa persona individualmente, eso es salario, no hay nada que hacer. Eso es salario, ¿sí? Porque está asociado directamente a la persona, ¿sí? A su actividad, a su rol directo, ¿sí? Dentro de la organización. Pero, ¿sí? Si no es así, si está asociado a un cumplimiento global de las metas, a un cumplimiento de todos, ¿sí? Entonces, pues ese pago será no salarial. O sea, yo puedo excluirlo del salario. Será un beneficio, ¿sí? Entonces, ¿y cómo protocolizo eso? O sea, ¿cómo lo vuelvo realidad? ¿Cómo lo vuelvo una prueba? Ya un poquito de abogados, ¿sí? ¿Cómo lo vuelvo? Es una prueba tangible. Pues con un pacto de exclusión salarial, donde yo explico allí, tengo que explicarle como, mejor dicho, para dummies, ¿sí? Para que me lo entienda. Acuérdense que uno escribe para los terceros, no para uno, ¿sí? Cuando uno escribe, salvo que uno escriba al diario, pero incluso el diario que se puede volver un libro, por cierto, el de Ana Frank, muy famoso, pues tiene que ser escrito por un tercero, para que me entienda el tercero. Entonces, esos pactos de exclusión salarial tienen que ser escritos de tal manera que piensen que ahí va a estar detrás la UGPP, un juez, el Ministerio del Trabajo, ¿sí? O sea, sobre todo la UGPP y el juez que pueden tomar decisiones de fondo económicas, pues yo le tengo que escribir eso a ellos. Entonces, ese pacto de exclusión salarial tiene que quedar muy bien novelesco, o sea, tiene que estar descrito de manera muy detallada, ¿sí? Piensen un poco en nuestro Gabriel García Márquez cuando estén escribiendo esos documentos, o sea, muy descriptivos, ¿sí? Tienen que ser absolutamente descriptivos. Perdónenme ser tan incisivos, tan insistente, pero tan incisivo en este tema, pero es que esto es lo que nos saca el lío, ¿sí? O sea, estos ejemplos yo creo que les van a quedar grabados en la mente después de esta charla, o espero que así sea. Entonces, María Elena, espero haber respondido tu pregunta. Los pagos de mera liberalidad es aquellos que salen de la voluntad del empleador. Una prima extralegal. Quiero dar una prima extralegal de Navidad. Maravilloso. Eso sale de la voluntad del empleador. Es un beneficio para los trabajadores. ¿Sí? Entonces, ese pago de mera liberalidad, pues debe estar claro en el documento. Y también tiene que quedar claro que también lo puedo quitar cuando yo quiera, porque es de mera liberalidad. Es porque me dio la gana. Perdón también la expresión. Porque quise, no porque haga parte del salario. ¿Sí? Porque el salario sí yo no lo puedo eliminar, salvo un pacto entre las partes. Pero las primas extralegales, por ejemplo, en un plan de beneficios o en un plan de compensación donde hayan beneficios, pues yo las puedo poner o las puedo quitar, dependiendo de cómo le vaya a la empresa. Eso ya es una decisión más administrativa, gerencial, desde las áreas de financieras. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, ahí yo creo que fui bastante insistente en la respuesta, ¿cierto? Pero haber respondido, Marilyn. Después tenemos, miren, buenas preguntas. ¿Cuál es la mejor manera de soportar los pagos no salariales con los colaboradores? Ah, bueno, creo que lo estamos hablando ahí. ¿Es suficiente que quede el contrato enunciado al artículo 128 o por cada incentivo se debe firmar el documento con el colaborador? Respuesta tajante, mi querida Mónica. Tiene que ser un documento por cada auxilio, pago no salarial. Mejor dicho, hay que ser súper exhaustivos con eso. No basta esas cláusulas generales en los contratos. Esas cláusulas generales en los contratos no dan suficiencia o no son suficientes como pruebas para efectos de determinar que ese pago sea no salarial. Esto tiene que ser preciso. De hecho, es tan preciso que los pagos no salariales, por ejemplo, como los auxilios,
pues son diferentes para las personas. Por ejemplo, yo me he dado cuenta en algunas empresas o he tenido casos donde le pagan auxilio de arriendo, de arrendamiento de su casa a la persona y resulta que vive donde la mamá y la mamá ya pagó la casa. Nada que ver. Ese auxilio yo no lo podía pactar. Entonces el auxilio tiene que ser preciso. No, es que yo le pago auxilio de alimentación, ¿cierto? Y le pago 1.200.000 y el salario de la persona es 1.500.000. No, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que más del 80% del salario es un auxilio? No puede ser, que eso era lo que pasaba antes. Cuando salió la ley 1393 fue que se le puso el tate quieto a eso, que por cierto es una ley de seguridad social, no laboral. La de ley 1393 que dice que los pagos no salariales no pueden ser superiores al 40% del total de la remuneración, por cierto, el total de la remuneración. Ese concepto es un concepto de la seguridad social, no es un concepto laboral. Yo puedo hacer pagos por encima. Lo que pasa es que voy a tener que pagar más seguridad social. Tengo que pagar al subsistema, a todos los 3 subsistemas de la seguridad social, más plata. O sea, el exceso de ese 40% lo tengo que sumar a la base y por lo tanto voy a tener un nuevo IBC, o sea, voy a tener una transición, ¿sí? O sea, voy a tener una novedad de la seguridad social porque aumentó el pago de la seguridad social para esa persona por un pago no salarial, por encima del 40%. Por eso la idea es hacer pagos que no estén por encima del 40% porque eso genera problemas administrativos. ¿Sí? Pues miren este rollo aquí que acabo de hablar, esto es un enredo. Entonces, para un área administrativa, imagínense una persona que maneja el área administrativa, de pronto dices, me voy, renunció, y llega la nueva y no sabe ese concepto. Muertos, ¿sí? O sea, como para que más o menos vean la historia de las empresas. Entonces, respuesta precisa, Mónica. Para cada tema, un documento. Acuérdate que, y para todos, yo creo que ustedes todos lo saben, esto absolutamente redundante, y es cuando ustedes hagan un cambio, un contrato, siempre a través de un otro sí al contrato. ¿Qué hacer 200 otros sí? No importa. Háganlo, no importa. Acuérdense que hoy en día todo se guarda en un computador, mejor, no es una carpeta así de este tamaño. Entonces, 200 otros sí hay que hacer. ¿Listo? Muy bien, Mónica. Muchas gracias por tu pregunta. Excelente pregunta. ¿Estas deudas en seguridad social tienen algún tiempo de caducidad? Diego, muchas gracias por la pregunta. La respuesta es no, nunca prescriben, es prescripción. El tema, se habla de prescripción en ese caso en lugar de caducidad, pero pues evidentemente es un término parecido, o sea, digamos que llevan a lo mismo. Entonces, la prescripción no existe en estos casos, ¿ya? Una persona, por ejemplo, les doy un ejemplo, y esto por eso es tan importante. De hecho, la Ley de Archivo General de la República dice que uno debe guardar los aportes al sistema de la seguridad social y no se me vayan a desmayar. ¿Están preparados? 80 años. 80 años. Y ahora, como no hay excusas porque hay computadores, antes, pues guardar, así sea 5 años de papel carbón, eso quedaba ilegible. O sea, en un año estaba ilegible y de pronto entonces habían respuestas muy creativas, como por ejemplo, qué pena, señores Colpensiones, se me inundó la empresa. ¿Usted viera la inundación que sufrí yo en la empresa? Estos son los casos que tocaba inventarse cosas como esas porque ¿qué más hacía uno? ¿Sí? Espero que se estén riendo después de ese comentario porque así es, causa hasta risa. Y es un tema complejo porque en manos nuestras, y aquí ya hay un tema de conciencia empresarial, esto aquí entre, y yo también soy empleador, yo también soy empresario, tengo empleados, es en manos nuestras está la pensión de los demás, o sea, el futuro de los demás. Entonces uno sí tiene que ser muy responsable con eso, ¿sí? Y está la salud de la gente y está el aporte a la ARL correctamente, que por cierto esos pagos cambiaron porque ahora no es solamente por centros de trabajo, sino por la actividad de la empresa. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, esas deudas son imprescriptibles. Entonces, el ejemplo que les iba a dar es, el caso, digamos, más común son las personas en las fincas, digamos, en las empresas esto no pasa tanto hoy en día, las formales, ¿no? Y es una persona no se le paga seguridad social, está afiliado, digamos que lo han afiliado alguna vez de la vida. Uno se afilia una sola vez en la vida al sistema. Con una vez que se haya afiliado, ya se afilió para siempre. Pero los pagos es diferente. O sea, la contribución es otra cosa. Y cuando uno es empleado o trabajador, pues quien le cotiza a uno es un empleador, la empresa o la persona natural empleadora, que también puede ser. Entonces, pues la responsabilidad del empleador. Por lo tanto, digamos que la persona empezó a trabajar a los 35, ¿sí? Y salió a los 38 de la empresa. Y llegó a los 61 años y está revisando su historia laboral porque se va a pensionar. Y dice, ay, pucha, esta gente me pagó por el salario mínimo y resulta que yo me ganaba 10 millones de pesos. Peor aún, las personas que están en colpensiones y les faltan y digamos que su cotización más fuerte ha sido en los últimos 10 años y dicen, ay, hombre, pues ¿cómo así? O sea, yo estuve en esa empresa y me pagaron por 2 salarios mínimos y resulta que yo me ganaba salario integral, 15 millones de pesos a hoy. Pues
inevitablemente la persona va a demandar a esa empresa para que le pague de manera exacta el aporte, porque eso le va a generar un hueco desde el punto de vista de la mesada pensional. Y además ese hueco en la mesada pensional es para siempre, porque la mesada pensional de ahí en adelante, pues se actualiza según el IPC, las pensiones de más de salario mínimo, las de salario mínimo según el salario mínimo, pero las mayores a salario mínimo, pues usted pierde millones de pesos. O sea, una persona que le quede mal calculado, o sea, que sus pagos hayan sido inexactos en los últimos 10 años o en toda su vida laboral, pues eso le puede hacer una afectación, le puede generar una afectación de 500, 600 millones de pesos para el resto de su vida laboral, de su vida pues pensional, de su vida pensionada. Entonces, eso tiene una afectación enorme. Ese es un tema, o sea, es imprescriptible, es imprescriptible. Otra sugerencia, este es otro tip, anoten estos tips que de verdad son interesantes. Eh, por ejemplo, los operadores de pago antes eran un montón. Ustedes se acuerdan que las personas que están en nómina, sobre todo los contadores, que son los duros en esto y de verdad que lo hacen muy bien. Eh, Ustedes sí que lo han vivido. Antes habían como 20 y pico operadores de pago, ¿sí? Hoy en día hay menos, ¿sí? Hay menos posibilidades de operadores pila. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Además de pagar la pila todos los días, descárguenla a su sistema, o sea, a sus sistemas de información, de guardar información, de seguridad de la información, ¿sí? O sea, esto es importantísimo porque si el día de mañana desaparece ese operador de pago, pues toda la información de esos pagos de pila que usted hizo se fueron con la entidad. Y después, ¿qué problema puede ser siendo solicitudes y derechos de petición para que entreguen los soportes? No vale la pena correr ese riesgo. Entonces, cada vez que paguen para las áreas de nómina, sugieran esto, ¿sí? Descargue toda la pila y guárdenla en sus sistemas de información, ¿sí? Guárdelo en su nube. ¿Listo? Bueno, muy bien. Diego, muchas gracias por tu pregunta, muy interesante. Bueno, Mónica nos dice también, Mónica Álvarez nos dice, en tu exposición indicaste que los conceptos de nómina deben detallarse tal cual en la contabilidad y habitualmente se manejan cuentas globalizadas. Dame un ejemplo de qué tipo de concepto debe tener detallado en la contabilidad versus pago en nómina. Bueno, pues mira, esa pregunta es una pregunta muy contable, pero digamos que obviamente yo no soy contador, eso es importante decirlo, pero sí he tenido algunas experiencias con contadores, pues que hemos tenido la oportunidad de revisar y hemos visto que ese nivel de detalle es importante. Por ejemplo, los viáticos, ese es un punto. Por ejemplo, el viático, al ser habitual, ¿qué hace la empresa? Como lo paga directamente la empresa, lo mete como un gasto, en lugar de meterlo como un componente de salario. Ese es un tema, por ejemplo, contable. O sea, es una decisión contable conceptual. Ahí hay un punto. Otro punto, los pagos que tienen que ver con auxilios de alimentación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la empresa le paga directamente al casino, a la empresa que provee la alimentación dentro de la organización, ¿cierto? Pero resulta que ese pago no está pactado como un pago no salarial. Entonces, en la contabilidad aparece como un gasto, pero resulta que, pues, ¿quién comió? O sea, ¿quién se comió el almuerzo? Pues el trabajador. ¿Sí? Entonces, en la contabilidad, pues, ahí hay que tomar una decisión. ¿Dónde lo contabilizo? ¿Dónde lo pongo? O sea, ese es un beneficio que le llega al trabajador. ¿Sí? Ese, por ejemplo, ha sido otra gran discusión en la UGPP. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, nos pasó una cosa muy particular en una de las empresas, pero esto sí pues, es una experiencia muy, muy particular, muy puntual, y era regalos, daban regalos dentro de la empresa. Entonces, pues eso se contabilizaba como un gasto y demás. Entonces, pero ponían ahí, pues el regalo es de tal persona y tal, tal. Entonces, la discusión era si eso era un pago en especie. Una locura, pues. O sea, eso a mí me pareció una locura, pero la OGPP se metió por ahí, entonces tocó explicar que no, efectivamente sea parte de una política de beneficios, daban regalos dentro de la empresa. Bueno, pues una empresa muy amplia, ¿sí? Entonces, ese también nos generó muchos problemas. ¿Listo? Eh, bueno, espero haber respondido a tu pregunta. Es una pregunta muy técnica, muy contable. Yo pienso que eso hay que revisarlo en cada contabilidad y hay que tener los conceptos muy claros de qué es un pago salarial, qué es un pago no salarial. En los conceptos, esto sí lo sé, digamos que de manera muy precisa, sin meterme en un tema de pronto sin ser irresponsable, y es el tema, por ejemplo, de los pagos en nómina electrónica. Allí ustedes ven que, pues, en nómina electrónica no tiene que precisar muy bien qué es salario y qué no, ¿sí? Pues eso mismo tiene que ver reflejado en la contabilidad, ¿sí? O sea, lo que uno diga que es salario, pues va en la cuenta de salarios. Lo que no es salario, pues entonces va en la cuenta que no es salario, ¿sí? Pero eso debe estar precisado muy bien en la contabilidad, no puede ser una contabilidad global, ¿sí? Digamos como para precisar ese punto. Es como la cuenta 54, tú me corriges, 54 por allá, son esas cuentas, digamos, las de la contabilidad.
Juliet Natalia Alvear nos dice, buenos días, en referencia a los pagos no salariales, específicamente hablando de auxilios de rodamiento, en la nómina electrónica se denota como pago no salarial. ¿Está bien en el concepto cuando es un valor fijo mensual? Sí, está bien el concepto, Juliet, muchas gracias por tu pregunta, está correcto. Ahora, el auxilio de rodamiento, ¿sí? Debe ser un auxilio proporcional, o sea, debe ser un auxilio razonable y generalmente los auxilios de rodamiento es para aquellas personas que tienen vehículo, o sea, que sí tienen un vehículo. Si no es un auxilio de movilización, un auxilio de transporte extralegal, pero los auxilios de rodamiento generalmente se le entregan a personas que ya tienen un vehículo, ya sea una moto, un carro, bueno, ¿sí? Eh, Ahora, los auxilios de rodamiento, importante, además de la nómina electrónica, que es un punto importante, precisar en los pactos de exclusión salarial que sea un pago no salarial. O sea, se deja claro que, y si, por ejemplo, si aumenta el auxilio, eso pasa mucho, que el pacto va por delante, como toda la vida, o sea, la vida va por delante y por acá va apenas el derecho caminándole a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que ustedes vayan a documentar eso, o ustedes se sientan con una persona y le dicen, no, es que el auxilio de rodamiento subió 100.000 pesos, pasó de 300.000 a 400.000 pesos, maravilloso. Pues hay que hacer un otro sí al contrato donde se especifica que ese es un auxilio de rodamiento, es un pago no salarial, conforme al artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el artículo 15 de la Ley 50 del 90, en el cual se precisa que los pagos por concepto de auxilio pueden ser habituales, siempre y cuando no remunera al trabajador de manera directa, es un pago solamente para que la persona realice una actividad dentro de la organización. ¿Sí? O sea, es un tema, o sea, hay que describir muy bien dentro del documento del pacto de exclusión salarial. Hay que ser muy exhaustivos, un poco novelescos, ¿sí? Permítanme esa analogía. Juliet, con eso doy respuesta a tu pregunta. Te agradezco la pregunta. Paula nos dice, las mujeres liderando como siempre, mujeres que siempre están tan activas. Dice, tengo una inquietud frente a la liquidación de incapacidades y licencias maternidad y paternidad. Esto es un tema también. Cuando una persona tiene salario variable, por ejemplo, esto es una pregunta, no, mira, incentivos por cumplimiento, ¿este IBC debe calcularse con un promedio del último año o con el IBC del mes anterior? Ahí es con el IBC del mes anterior, ¿sabes? Con el IBC del mes anterior, eh, de IBC del mes anterior, y ahí el tema es que, como tú lo dices, o que incentivos por cumplimiento es igual a comisiones, ojo con eso, ¿sí? Y eso es un pago salarial, que veo que lo estás tomando como un pago salarial, pero digamos que las cosas por su nombre, o sea, eso es una comisión. Todo lo que tenga que ver con un cumplimiento de meta individual, si es individual, ¿no? O sea, si es global, me perdonas haber sido tan insistente, pero definitivamente, si es un pago por una remuneración individual, es un pago de salario. ¿Listo? Eso es salario y como veo, pues genera una variación del salario, evidentemente. Ahí sí el salario es variable. La pregunta es muy buena. ¿Listo? Súper, súper buena pregunta. Último mes, o sea, mes anterior. Gracias, María Elena, muy querida. Pero sí, gracias por esa apreciación. Qué bueno que haya sido claro. Bueno, por acá alguien que de pronto no aparece su nombre, dice usuario, dice, ¿cuántas veces al año puedo dar bonificaciones de mera liberalidad a un trabajador? Buena pregunta. Ojo que las bonificaciones por mera liberalidad son diferentes a los auxilios. Los auxilios se pueden pagar todos los meses, no importa. O sea, puede tener una frecuencia alta. Pero las bonificaciones o gratificaciones o los excesos de utilidad o los excedentes de utilidad, pues, preferiblemente 2 veces al año. Más de dos, difícil. ¿Sí? Y no siempre el mismo mes, ojalá, sino repartir eso en varios meses. No en varios meses, sino un año se entregó en enero y en julio, y el otro año se entregó en febrero y en agosto. O sea, cambiar incluso los meses sería bueno. ¿Sí? Y siempre que se vaya a entregar el pago, incluso antes de pagar, que firmen el pacto de exclusión salarial de ese pago por concepto de bonificación, y se debe tener claro, o sea, ¿por qué se pagó? Ah, porque me dio la gana, listo, maravilloso. Por mera liberalidad, maravilloso. ¿Sí? La otra es que sea por el cumplimiento de una meta global o de un efecto, digamos, que no tenga relación directa con el trabajo. O sea, lo más importante y quiero yo que se lleven como un tema importante es que no puede estar remunerando al trabajador de manera directa. ¿Listo? Fundamental. Bueno, veo que este tema es un tema que les interesa mucho y pues con obvias razones. O sea, esto es un tema muy, muy complejo que ha generado muchas discusiones. De hecho, hay varias sentencias. Yo he estado muy activo con las sentencias de la doctora María Cecilia Dueñas Quevedo, ¿cierto? Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Laboral. Ella precisa en una sentencia del 2018 sus pagos no salariales en qué consisten. Y la verdad es que son unas características muy puntuales las que debe tener ese pago para efectos de que no remunera al trabajador. O sea, debe estar muy bien descrito el pacto de exclusión salarial. ¿Listo? Bueno, por acá nos preguntan también, creo que es un número de cédula, pero bueno, tu pregunta. Muchas gracias por la pregunta anterior, muy buena. Buen día, una pregunta.
hasta el año pasado los operadores limitaban el IBC de seguridad social a tope de 25 salarios proporcional a días, pero de acuerdo a comunicado de UGPP, esta proporcionalidad a días no se debe tener en cuenta, únicamente el tope máximo sin importar los días que haya trabajado el empleado durante el mes. Mi pregunta es ¿desde cuándo ya no aplica esa proporcionalidad? Si hasta más o menos desde el mes de octubre de los operadores se aplicaban esta regla. Yo lo que te puedo decir es una muy buena pregunta, una pregunta técnica. Yo lo que te puedo decir es que siempre, si la persona, digamos, tiene ingresos que dan lugar a una cotización por el tope de los 25 salarios mínimos, toca hacerlo, ¿sí? Y de hecho, me hicieron una pregunta hace un tiempo muy interesante referente a la combinación de los pagos. Por ejemplo, hacer pagos salariales de un accionista y además de eso recibir dividendos. Entonces, pónganle cuidado a este ejemplo. La persona le repartieron dividendos por 80 millones de pesos, ¿cierto? Allí, cuando recibe esos 80, tiene la calidad de rentista de capital. Por lo tanto, ¿cierto? Pues va a cotizar sobre el 40% del total de esa remuneración, ¿cierto? Al sistema de la seguridad social. Si ese 40% da por encima de los 25 salarios, hay que cotizar por 25 salarios. Si da menos, por menos. Pero como ese mismo me recibió recibió, perdón, pagos salariales, si sumamos esos pagos salariales, suman el tope de los 25 salarios, hay que llegar máximo a los 25 salarios, o sea, no se puede cotizar por más de los 25 salarios, ¿listo? Entonces, el tope máximo siempre será los 25 salarios, no importa si son días o si es el mes completo, o sea, si el devengo, o sea, lo que recibe el ingreso de la persona, eh, pues sacando el 40%, si es una persona, un trabajador independiente, digamos, queda sobre el tope de los 25 salarios, así trabaje 2 días, hay que pagar sobre los 25 salarios. Ese es un caso, la verdad, digamos, atípico, pero ocurre, ¿sí? Esa sería la respuesta. También me pasó con un transportador, ¿sabes? Una persona que tenía mulas, tenía tractomulas. Las personas, pues, tienen unos ingresos importantes y bueno, tenía esa combinación, ¿no? O sea, era un trabajador y pues evidentemente, no, digamos que era un tema de días también, pero su ingreso era muy alto, entonces pues había que cotizar sobre el máximo de los 25 salarios. Eh, Muy bien. Bueno, Mónica, con mucho gusto, claro que sí. María Elena nos dice, doctor, tengo un cliente que en su cargo de gerente le pagan todos los días el almuerzo. El proveedor emite la respectiva factura electrónica, ¿este pago constituye salario? Yo pienso que no, pero entonces hay que excluirlo, ¿sí? O sea, es un beneficio que tiene, entonces al ser un beneficio yo lo pactaría como un pago no salarial, o sea, es un beneficio que tiene el trabajador, ¿ya? O sea, esto tiene un calado importante porque la discusión siempre va a ser, ¿es un gasto o, pues, efectivamente, es un gasto, un costo, sí, es un pago no salarial? Yo pienso que es un pago no salarial, o sea, es un beneficio que tiene el trabajador y es mejor excluirlo, porque recuerden que de no excluirlo, pues en el 127 del código sí nos dicen que uno puede hacer pagos en especie y una forma de pagar en especie es con la alimentación. Entonces yo prefiero que lo excluyan. ¿Listo? Hagan el pacto de exclusión. Fernanda Guerrero nos dice, Mónica, espero haber respondido tu pregunta. Fernanda, voy a responder un par de preguntas más y seguimos porque si no, no nos da el tiempo, ¿cierto? Quiero ser respetuosos con su tiempo. Creo que tenemos hasta las 10:30, pero bueno, vamos a mirar. Entonces, o hasta las 10. Bueno, ahorita miramos. Dice, eh, cuando se realiza una modificación al trabajador como salario, cargo, funciones, se debe hacer otro sí, siempre hagan otro sí. Siempre que cambie algo en un contrato, hagan otro. Así cambie la dirección del trabajador. Hagan un otro sí al contrato. Siempre, siempre, siempre. Regla de oro. Siempre hacer otro sí al contrato cuando cambie lo más mínimo en el contrato. Más aún si cambia su cargo y su salario. Es más, mira, te voy a responder un poco más amplia la pregunta. Por ejemplo, si cambian las funciones, si tú no pones eso en el contrato, pues entonces, ¿cómo vas a hacer evaluaciones de desempeño? ¿Cómo vas a hacer temas disciplinarios? ¿O cómo vas a darle un aplauso? Porque lo hizo bien, ¿sí? O sea, ¿cómo le vas a pagar más? O sea, realmente no hay claridad. ¿Por qué pagarle más o por qué no aplaudirle, más bien hacer un proceso disciplinario? Porque es que no está claro cuáles son sus funciones. Entonces, siempre hacer un otro sí cuando hay cambios de cargo, funciones. Siempre, ¿listo? Muy bien, Fernanda. Buena pregunta. Bueno, esta es una muy buena pregunta también. Juliana nos dice, buenos días, ¿se pueden hacer acuerdos de pago con la OGPP? La respuesta es sí. Se pueden hacer acuerdos de pago con la OGPP. Es un proceso donde pues generalmente hay que poner garantías de por medio, garantías reales, es decir, inmuebles, muebles, o sea, muebles puede ser sujetos a registro, como puede ser el caso de los
vehículos, carros, camiones, motos, bueno, ¿sí? O sea, realmente hay que poner algo en garantía generalmente. Antes, digamos que había la discusión de que podía ser una póliza, pero la verdad es que la experiencia mía fue horrible con los temas de las pólizas porque, pues dice pólizas, pero ninguna aseguradora se le mide a garantizar eso. Entonces, la verdad, se pueden hacer acuerdos de pago, tienen que ser precisos, hay que cumplirlos a rajatabla porque si no, te vuelven y te activan el proceso de cobro y la verdad es un tema muy complejo. ¿Listo? Mm, El acuerdo de pago no quiere decir que no se mantenga la medida cautelar, ¿no? O sea, el embargo. Si la OGPP ya embargó, por ejemplo, ya inscribió la medida cautelar en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en el certificado de tradición de un inmueble, o sea, en el acuerdo de pago, maravilloso, pero no, pues no te quitan el embargo, ¿sí? O sea, te lo mantienen. Entonces es importante. Fernanda nos dice, cuando hay un cambio, ¿debe ser de mutuo acuerdo? Hablo de cargos y funciones. Sí, sí, siempre tiene que ser de mutuo acuerdo. Tiene que ser de mutuo acuerdo. La persona debe aceptar. Recuerden que una de las características principales del contrato de trabajo es la bilateralidad, o sea, el hecho de que haya un acuerdo entre las partes. ¿Listo? Acuerdo entre las partes. Si la empresa, aquí, creo que por aquí ya voy terminando. Si la empresa tiene una política que una incapacidad se remunera al trabajador con un salario básico, pese a que tiene un salario variable por horas extras, ¿esto me puede generar alguna inexactitud ante UGPP? Sí, claro. Te puede generar muy buena pregunta, Mónica. A ver, yo te respondo esto más preciso. Las horas extras son salario, pero no generan un salario variable, generan una variación constante del salario, que es diferente, una variación transitoria de salario, constante, constante. Si todos los meses hace horas extras, todos los meses tiene esa novedad en la planilla, que es la variación transitoria de salario, por el hecho de las horas extras, ¿sí? Entonces, las horas extras deben ser tenidas en cuenta para efectos de la seguridad social. Cuando se paga planilla, pues se debe pagar por el valor incluida las horas extras, porque eso es salario. Entonces, pues eso va a generar que la incapacidad pues sea diferente. ¿Sí? Eso va a generar que la incapacidad. Ahora, la incapacidad se paga según el IBC del mes justo anterior o justamente anterior a, eh, a, a la incapacidad. ¿Listo? María Elena, con mucho gusto. Nos dice Griselda, María Griselda debe ser, Mayorga. ¿Qué sucede con las bonificaciones que superan el 40% del total del salario? Debe ser del trabajador. Pues María Griselda, muchas gracias por tu pregunta. La respuesta es que cuando superen el 40% hay que tomar ese exceso de ese 40% y sumárselo a la base del salario. Entonces, si una persona se gana 2 millones de pesos y se le pagaron 3 millones de bonificación o de gratificación, ¿cierto? Ahí suman 5 millones. A esos 5 millones, voy a hacerlo aquí en el celular. Una persona se gana 2 millones de pesos y le dieron una gratificación de más 3 millones ese mes puntualmente. ¿Listo? Eso le suma 5 millones. No sé si se ve. Uy, creo que está duro que se vea. Bueno, ustedes me siguen allí. 5 millones. A eso le saco el 40%. Miren que sumé el pago salarial más el no salarial. Entonces, a eso le saco el 40%. O sea, por el 40%, por 0,4. Eso da 2 millones. ¿Sí? Entonces, el pago no salarial es superior al pago salarial. Bueno, en ese caso creo que no me dio porque dijimos 2 millones. Va a poner un poquito más. 2 millones más 3 y medio, más 3 millones y medio. Qué pena que el ejemplo no me dio. Más 3 millones y medio. Eso da 5 millones y medio. Si le saco el 40%, eso da 2 millones 200. Entonces, ¿cuánto de más o cuánto está por encima de ese 40%? El pago no salarial, pues está 200.000 pesos más. Entonces, esos 200.000 pesos se los suma a la base del salario. Entonces, el IBC de ese mes ya no va a ser 2 millones, sino 2 millones 200. ¿Y eso qué te afecta? Pues te afecta toda la seguridad social. Y esa novedad está en la planilla. O sea, hay que estar bien atentos a esa novedad en la planilla. ¿Listo? Muy bien. Camilo nos dice, beca. El IBC, gracias Griselda, muy buena pregunta. El IBC de un empleado que tiene novedades de ausentismos indica la norma que debe ser del mes anterior, pero si en el mes anterior también presentó otro tipo de ausentismo, ¿cuál IBC se debe tomar? ¿El del último mes que no tenga novedades o indiscutiblemente el del mes anterior? Digamos que normalmente es el del mes anterior sobre el valor de ese salario. Lo que pasa es que si hay ausentismo por incapacidad, eso no quiere decir que esté cambiando el valor del salario, ¿no? O sea, el salario sigue siendo el mismo. O sea, si es un salario fijo, sobre todo, no el variable, porque el variable es un poquito más complejo, pero si es fijo, ¿sí? Si la persona se ganó 4 millones siempre, pues sobre ese valor hay que pagar la incapacidad siempre. Así haya habido ausentismo por incapacidad en el mes anterior, porque el salario sigue siendo el mismo. O sea, lo que se toma en cuenta es el concepto de ese salario, o sea, los 4 millones. ¿Listo? Esa es la respuesta, Camilo.
perdona que... Sí, con gusto, Lucy, claro que sí. Son para ustedes, o sea, esta información es de ustedes, la hemos preparado especialmente para ustedes. Bueno, creo que he contestado todas las preguntas, ¿sí? Les agradezco su activa participación, eso era lo que yo quería porque es que no quería que se fueran con estas dudas, ¿listo? Eso es importante. Ahora, si necesitan acompañamiento, ahí vamos a estar para ustedes, el equipo de BKF, el equipo de Merino Abogados, trabajamos en conjunto, este tema es un tema muy interesante. Bueno, sigo. Muy rápidamente, normas relevantes. Resolución 858, ténganla en cuenta siempre, esa resolución. Hay que leérsela, hay que recitarla junto al Padre Nuestro. En el caso, perdón, en el caso, me voy a devolver. En el caso de las empresas que soliciten información, siempre recordar que hay siempre un formulario que es el 2276 que se reporta ante la DIAN. Ese básicamente es el que le van a pedir a uno en la OGPP. Entonces hay que voltear a mirar ese formulario. Lo que diga ese formulario básicamente es lo que le van a pedir a uno en la OGPP en un requerimiento de información o en un proceso de fiscalización. Los trabajadores independientes pues le piden a uno la información de los ingresos, le piden a uno la información del formulario, perdón, la información de los costos y gastos y el periodo fiscalizado. Esa es la información que le piden a uno para los independientes. El acuerdo 1035 del 2015, este acuerdo, que es un acuerdo de la UGPP, determina el tiempo, eh, ya les digo, determina el tiempo que tiene el fiscalizado, o sea, la entidad fiscalizada o la empresa fiscalizada o la persona natural para presentar, eh, justamente la información frente al requerimiento de información. O sea, le dicen a uno el tiempo. En caso de las empresas, miren esta parte, esto es importante, no se vayan a ir sin esto. En el caso de las empresas, UGPP otorga máximo 3 meses. Y esto debe ser, la respuesta debe ser a través de una plataforma que se llama se llama DataQ. ¿Listo? O sea, hay que bajar esa información, DataQ. Eh, Cuando se baje esa información DataQ, pues podemos radicar la información o podemos radicar las respuestas frente al requerimiento de información. ¿Listo? Se debe instalar en el PC, o sea, en el computador de la empresa, y tiene una función de estructurar la respuesta, o sea, estructura la respuesta que se da. Se ve en la web la plataforma del intercambio de información y en caso de los trabajadores independientes se otorga generalmente un mes, eso es lo que hablábamos ahorita, y se carga a través de una plataforma que se llama la oficina virtual, que también está en la UGPP, oficina virtual. Normas relevantes también, artículo 180 de la ley 1607 del 2012, que fue modificada por el artículo 50 de la 1739 del 2014, donde se determinan los términos para contestar y se precisa que se debe contestar. De lo contrario, se pueden iniciar procesos sancionatorios. Los procesos sancionatorios son carísimos y son paralelos al proceso de fiscalización. Entonces son muy complejos, porque es como si le naciera otro brazo al proceso, o sea, otra rama. Y viven, es una locura, o sea, parece como una lagartija, perdón la analogía, pero uno le corta la cabeza y se sigue moviendo. Es una locura este tema de la UGPP. Hay que tener mucho cuidado, hay que contestarle siempre a la UGPP para evitar esas sanciones. Son carísimas, miren, hasta 636 millones sanciones por cierto ejemplares, que por cierto están pues ávidos de dar sanciones ejemplares porque retomaron la fiscalización de la UGPP. Esto es un tema. Viene el proceso de cobro. ¿Listo? Y aquí con esto ya vamos terminando para respetar el tiempo de ustedes. Proceso de cobro. Empieza con un pliego de cargos. O sea, voy a devolver un segundito, si me permiten. Cuando pasa todo el proceso de fiscalización, que fue lo que vimos ahora, perdón, me devuelvo aquí. Cuando vimos este proceso, pasa todo este tema, pasa la liquidación oficial, nos dicen frente al recurso de reconsideración, no, usted no tiene razón, señor aportante, tiene que pagar. Entonces, si uno no paga, empieza este proceso. Y empieza con un pliego de cargos, ¿sí? Por no envío a tiempo de la información, eso puede pasar, o sea, estamos en el requerimiento de información, no mande la información completa, pliego de cargos, ¿sí? Y ese pliego de cargos, pues le dicen a uno, mire usted, como no me contestó de manera completa o exacta, entonces pague porque usted no completó la información y tiene el máximo de días que tiene para contestar, entonces pues pague una millonada de plata, ¿sí? Y la verdad, las sanciones son enormes, enormes. También sirve el proceso de cobro o el pliego de cargos para el cobro de inexactitudes o omisiones frente al proceso de fiscalización, obviamente. O sea, si uno hizo pagos inexactos, pues va a iniciar un proceso de fiscalización. Son procesos que pueden ir en paralelo con el proceso de fiscalización y son procesos que ya cuando emiten este pliego de cargos es porque ya han solicitado medidas cautelares, que las medidas cautelares son básicamente medidas de embargo. O sea, allí ya le han embargado a usted el carro, la cuenta, la finca,
Yo tuve un caso, por ejemplo, de un señor que lo bajaron en un retén y le tocó volverse a la casa en taxi porque le quitaron el carro, se lo llevaron a los patios, o sea, es un tema, o sea, de verdad es un tema, ¿sí? Respuesta al pliego de cargos tiene hasta 3 meses, o sea, se tiene hasta 3 meses para responder este pliego de cargos. A pesar de eso, está uno embargado, ¿sí? La UGPP tendrá hasta 6 meses para tomar una decisión frente a la respuesta, es mucho tiempo, o sea, esto es un tema, ojalá uno no llegue nunca aquí, o sea, es importante no llegar allí. Se emite resolución sanción por parte de la UGPP, el fiscalizado tiene 2 meses para interponer el recurso, o sea, ya la resolución sanción es, mejor dicho, sigue el proceso y ya hacen remate de las cosas, o sea, de lo que uno tenga, ¿ya? Tiene hasta 2 meses para interponer el recurso de reconsideración también y la UGPP tiene un año para fallar ese recurso. Eso para la persona natural es durísimo, la verdad. Para las personas jurídicas, soportable, pero duro, ¿sí? Entonces, no hay que llegar aquí, ojalá no. ¿Cuáles son las clases de trabajadores independientes? Así que aquí ya pasamos a los trabajadores independientes. Y con esto voy finalizando mi intervención. Entonces, miren, hay 4 clases. El primero es el independiente con contrato de prestación de servicios personales. Es una persona que firma un contrato de prestación de servicios, percibe honorarios de manera frecuente, producto de una cuenta de cobro. Y lo que se hace es que se mensualiza el pago. O sea, usted hace un contrato de prestación de servicios y vale 80 millones durante 4 meses. Lo que se hace allí es que se mensualizan los 4 meses, los 80 millones, y sobre ese valor se saca el 40% y se paga al sistema de la seguridad social sobre ese 40%, ¿sí? El aporte al sistema. Y ya les voy a hablar un poquito de la reducción de costos y gastos. Independiente con contratos diferentes a prestación de servicios, o sea, contratos, perdón, personas que son, por ejemplo, que realizan obras civiles, suministros, insumos, entre otros, o sea, personas que celebran contratos, o sea, trabajadores independientes que firman contratos como de este estilo, obras civiles, los ingenieros, por ejemplo. Estas personas, por ejemplo, ¿sí? Lo que pueden hacer es o aplicar la presunción de costos y gastos, que ya la vamos a ver, que es una presunción que la UGPP emitió en el año 2022 de manera definitiva. Y esa presunción de costos y gastos, ¿en qué consiste? Que anteriormente requería un independiente y eso era un tema porque el independiente era requerido y le decían, usted tiene que pagar por todo. Y entonces el independiente decía, pero ¿cómo así? Pues es que toda esa plata a mí no me llegó, sino que yo me gasté plata comprando insumos, haciendo la obra civil. Bueno, o sea, me quedó un poquitico. O sea, ¿cómo me va a cobrar usted seguridad social por toda esa plata? Si a mí no me quedó todo ese dinero. Entonces, ¿qué pasó? La UGPP al darse cuenta de eso y que su función no era sancionatoria, pues lo que dijo fue, no, un momento, o sea, yo lo que tengo que hacer es si voy a fiscalizar de esa manera, tengo que tener una presunción de costos y gastos. Entonces, yo presumo que si usted tiene esa actividad comercial, entonces su profit o su margen será de tanto. O sea, sus costos asociados o sus gastos tienen que ser de tanto porcentaje, ¿ya? Entonces, ya vamos a ver esa resolución. Esa resolución es maravillosa porque si usted no tiene contabilidad, va a que utilizar la presunción de costos y gastos, que muchas veces hasta mejor. Recuerden que el artículo 107 del Estatuto Tributario para las personas que son contadores o los que no son contadores, es importante tener en cuenta que eh, eh, pues el 107 del Estatuto Tributario dice cuáles son los gastos deducibles o los costos deducibles que tengan o que cumplan requisitos de proporcionalidad, necesidad y obviamente que estén asociados a la situación. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y compré una fuente de oro que bota agua por la boca, pues ese gasto no es razonable, no está asociado a la actividad del negocio, por lo tanto, yo no me lo puedo deducir. Es como el mercado. Yo no puedo decirme el mercado de la casa porque el mercado de la casa no hace parte del core del negocio de la empresa. Bueno, o sea, como para tener en cuenta ese tema y es qué me puedo deducir y qué no, artículo 107 del Estatuto Tributario. Si definitivamente no llevo una contabilidad como independiente juiciosa, entonces pues me acojo a la presunción de costos y gastos. Independiente por cuenta propia. Persona que realiza una actividad económica bajo su propia cuenta y riesgo. El caso de los comerciantes, compran y venden. Ese es un caso puntual de cuenta propia. ¿Cómo se hace el cálculo? Pues de todo lo que recibe la persona, se sacan costos y gastos y después se aplica el 40%, ¿sí? Esa es la forma de calcular el aporte al sistema de la seguridad social del independiente por cuenta propia. Del rentista de capital, pues lo mismo, la persona que recibe ingresos de arriendos, dividendos, utilidades, entre otros, esto es el caso de los accionistas, ¿sí? O las personas que tienen una renta de capitales, pues que viven de apartamentos, de caña, bueno, ¿sí? O de una renta pasiva, ¿sí? Una renta pasiva larga, corta, la que sea, ¿sí? En esos casos, esos rentistas de capital lo que deben hacer es, pueden deducir costos y gastos de la administración de sus fiducias,
de lo que sea, o sea, de la administración del dinero por la renta que está recibiendo, o sea, por la inversión, y después de hacer esa deducción de esos costos y gastos que están en el 107, o sea, que son deducibles según el 107, aplica el 40% del total de la remuneración y por lo tanto eso le va a dar el IBC para calcular el aporte al sistema, que ya el IBC pues usted lo pone en la planilla de aportes y lo que pasa es que mire que la planilla no le dice a usted cuál es el IBC, o sea, eso sí tiene que ser un concepto que debe salir de nosotros. Ahí sí la máquina no nos ayuda, ¿sí? Pero la OGP sí tiene una calculadora virtual, que pues yo les diría que esto sí debe ser más bien un tema objeto de revisión, de asesoría más bien que una calculadora, porque pues la calculadora al final toma es un valor, ¿sí? Pero el concepto finalmente no lo tiene la calculadora, ¿listo? Este es el caso de los independientes, muy complejo, o sea, el independiente no solamente es omiso, es inexacto, sobre todo los independientes son inexactos, porque no le encuentran sentido al pago al sistema. O sea, no siente, y esto ya es una inflamación del colombiano, o sea, esto es un tema ya, una noción colombiana y es, pues que no, como no sentimos que nos retribuyen, no hay nada que regrese a nosotros, pues entonces uno dice, no, pues yo pago por un salario mínimo porque eso da lo mismo, ¿sí? Y lastimosamente, pues no somos fieles al sistema, no entendemos que eso va a afectar nuestra pensión, no entendemos que el sistema es solidario, o sea, que con lo que nosotros pagamos viven otros. Eso es un tema ya de las características propias de nuestra conformación cultural. ¿Listo? Bueno, ese es el tema. Ese es el tema de los independientes. ¿Cómo se relaciona esto con las empresas? Pues con los accionistas, ¿sí? Y pues toda persona que tenga una actividad adicional a su trabajo, que perfectamente la podría tener en horarios que no sean los laborales, no sé, por ejemplo, las personas que tienen un contrato de trabajo y son profesores también en alguna entidad, o que prestan algún servicio, o que tienen algún negocio con la pareja, en fin, ¿sí? Cualquier actividad de ese estilo, pues tengan en cuenta que también hay que aportar como independientes si tienen ingresos de más de un salario mínimo, o sea, 1.160.000 pesos mensual. ¿Listo? ¿Qué pasa si no es mensual? Ese es un caso puntual. Por ejemplo, pagan los dividendos, se decretan los dividendos y se pagan en un solo mes. Pues mejor pagarlos en un mes, porque si son 200 millones, pues se paga por el máximo, por el tope de los 25 salarios, y así usted no tiene que pagar cada mes, porque lo pagó en un solo mes y ya, decretó y pagó en un solo mes los dividendos, pagó por el monto total de la afiliación como independiente, se afilia y después de afiliarse se desafilia. O la otra, o sea, hace la novedad de retiro en calidad de independiente porque ya no va a seguir cotizando, ya no va a tener más aportes. Eso es importante también, hacer la novedad de retiro del independiente, si ya no va a recibir más dividendos ese año. Más bien cuando vuelve y lo reciba, pues ahí sí otra vez. Porque si lo deja allí, pues va a haber omisión porque usted no avisó que se iba a retirar del sistema. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los beneficios de aportar al sistema? Bueno, esto es un poco también de concientización. Subsidio por incapacidad temporal, o sea, le dan uno el auxilio de incapacidad, obviamente, ya sea de origen laboral o de origen común. Muchas veces el independiente no paga y dice, no, pues, ¿qué va a hacer eso laboral? A mí la ARL que me va a pagar, y resulta que sí paga las incapacidades y no solamente las paga, sino que las paga al 100%. Recuerden que el ARL sí paga el 100% de la incapacidad, en cambio la EPS paga el 66.6% desde el primer día. Y en el día 180, perdón, el día 90 paga ya a partir del 90, paga el 50%. La indemnización por incapacidad permanente o parcial. Si uno tiene una pérdida de capacidad laboral, de origen laboral, pues recibe una indemnización. O sea que estar afiliado a la ARL en calidad de cotizante independiente es importante. Pensión de invalidez, obviamente. Si uno cotiza por un salario mínimo, pues su pensión de invalidez va a ser de un salario mínimo. Por lo tanto, su nivel de vida va a bajar sustancialmente. Pensión de sobrevivientes, pues la pensión de sobrevivientes igual. Si usted se muere o si uno se muere, pues lastimosamente su pensión de sobrevivientes va a ser igual a la cantidad o la densidad de su cotización. El auxilio funerario, igual, o sea, las coberturas son iguales. Licencia de maternidad, importantísimo. Si yo cotizo por un salario mínimo y soy madre, pues la licencia va a ser por un salario mínimo. Y acceso a la atención del servicio de salud, por supuesto, en el régimen contributivo. Esos son algunos beneficios del sistema. Este es sigo aquí con el decreto 1601, perdón, del 2022, que es la presunción de costos y gastos. ¿Sí? Presunción de costos le llaman ellos. Esquema de presunción de costos está contenido en la siguiente tabla. Entonces miren ustedes cómo funciona esto. Entonces miren este rollo. La actividad es la que aparece en el SIU. Sección SIU y ahí aparece. ¿Sí? Entonces usted mira, bueno, bueno, entonces yo estoy en la industria de las manufacturas y soy independiente. Bueno, entonces mis costos asociados son el 70%. O sea que yo sé que si recibí 20 millones, le saco el 70%. Y esa va a ser mi utilidad. Y sobre la utilidad saco el 40% y ahí sí cotizo el sistema. ¿Listo?
Entonces, esta es la presunción de costos y gastos. Esta es toda la presunción. Antes no había esto. Entonces, como no había, pues a uno lo gravísimo, porque entonces uno le tocaba pagar por todo. O sea, era carísimo. Actividades financieras de seguros, actividades inmobiliarias, miren, ahí está la actividad, actividades profesionales científicas. ¿Eso qué quiere decir? Que también hay que tener actualizado el RUT. La persona natural debería tener actualizado el RUT. Si no lo tiene actualizado, pues no puede asumir no puede asociar esta presunción de costos y gastos. Definitivamente hay que tener todo muy actualizado cuando uno tiene un negocio, o sea, cuando uno es comerciante o tiene alguna actividad profesional o comercial, ¿sí? Bueno, este dato se los dejo aquí, es muy importante este esquema de presunción y con eso terminamos. Les agradezco profundamente, la verdad es que pues es un placer para mí poder estar con ustedes el día de hoy. Y, y bueno, pues por aquí hay unas preguntitas, no sé doctor si le parece si las contestamos muy rápidamente y le doy Bueno, paso a usted para que cierre, ¿le parece? yo esperaría que unos 5 minuticos para que terminemos y respetando pues el tiempo de las personas. Sí, Sí. procedamos, estimado Luis Muchas Miguel. gracias, muchas gracias, doctor Humberto. Mira, hay dos preguntitas muy rápidas. Dice, una persona natural que cuenta con el inmueble y presta el servicio hotelero, ¿en qué clase de trabajador independiente estaría catalogado? Bueno, ahí está el tema de los inmuebles, ¿no? Ahí está el tema inmobiliario, entonces ese sería la categorización. Y te puedes, digamos, Camilo, digamos, referenciar con el código SIU, ¿listo? Como lo vimos ahorita, con el código SIU. ¿Es posible que puedas contarse los costos presuntos? Sí, señor, se los puedes contar. Camilo también nos preguntó, ¿un empleado con contrato laboral a término indefinido que realiza aportes a pensión de forma adicional como independiente y con sus propios recursos puede afectar de alguna manera al empleador? No lo afecta, solamente lo beneficia a él. Y es buenísima esa idea, muy buena para aumentar el nivel de pensión, muy buena. Es la única forma de aumentar el nivel de pensión en Colpensiones, la única, porque en los fondos privados pues uno ahorra. ¿Ya? Con mucho gusto, Paula, con mucho gusto, Lucy, con mucho gusto, Andrés. Espero que haya sido útil. Por acá nos dice Lorena, una persona asalariada tiene inversiones. Hoy lo más común es CDT. Sí, eso es un tema. Que recibe rendimientos financieros. Esta persona debe pagar seguridad social por dichos ingresos. Ah, esta preguntita. Esta pregunta, mira, ¿yo qué pienso? El CDT es una renta, ¿cierto? Si hay utilidad y es superior al salario mínimo, pues hay unos que dicen que sí. A mí me parece que no. O sea, esa renta me parece que eso es complejo. O sea, si uno quiere ir a rajatabla, pues hay que pagar es por la utilidad que genere eso. ¿Sí? Si da más de 1.160.000, si da más de 1.160.000, pues la Por forma los de cubrir rendimientos, es por los pagar rendimientos. por los rendimientos, solamente por los rendimientos, sí, señor, solamente. Eh, y por acá lo último dice, ¿los viáticos para medios de transporte hacen parte del IBC? No, todo lo que sea transporte, así ustedes paguen un tiquete a Europa, no hace parte del IBC. O sea, todo lo que sea, eh, ¿cómo se llama esto? Transporte no hace parte del IBC. Y sí, pero la UGPP requiere ingresos por rendimiento, sí, es verdad, sí, Alberto, es verdad, eso es cierto. Y por último dice, igual sucede con las inversiones virtuales, sí, también. Acuérdense que ahorita los bolsillos, todo ese tema de los bitcoins y todo eso, pues ya hay información en la DIAN o hay conceptos de DIAN donde dice que a eso genera rendimiento, ¿no? Entonces, ahí hay que revisar muy bien. Lo de los bitcoins, sí, no me quiero meter ahí, es un tema que hay que revisar, pero lo de los bolsillos virtuales, ojo que sí, o sea, Nequi, Plata, todo ese rollo, si uno recibe más de 1.160.000, hay que aportarle al sistema. ¿Listo? Con eso terminamos, doctor. Muchas gracias. Le agradezco inmensamente su amabilidad y a todos la participación. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los participantes. Esperamos en el nombre de BKF y de nuestro invitado especial, doctor Luis Miguel Merino, que hayan ustedes dado satisfactoriamente las respuestas a las expectativas, o si no, pues obviamente estamos aquí para atenderlos a ustedes en estos temas de consultas y consultorías muy especiales para eso. Muchas gracias y que tengan un excelente día hoy.